Según la mitología nativa americana, el Wendigo fue una vez un gran guerrero. Cuando se enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar, podía dar su alma y su vida a cambio del poder necesario para derrotar al enemigo y salvar a su tribu. Sin embargo, eliminada la amenaza, el Wendigo se vería obligado a dejar su poblado y recorrer los espesos e inquietantes bosques por el resto de la eternidad. Otras versiones del mito afirman que un cazador puede convertirse en un Wendigo cuando lo encuentra en el bosque por la noche. Algunos afirman que una persona puede convertirse en Wendigo como resultado de haber sido poseído por la criatura en un sueño. Además, se dice también que aquellos que consuman la carne humana, a su vez, se convertirán en la bestia. Los primeros relatos del mito del Wendigo por exploradores y misioneros se remontan al siglo XVII y es descrito de forma bastante genérica como un hombre lobo, un diablo o un caníbal. Dicen que la criatura no tiene ningún pelaje, una piel pálida que parece casi muerta y unos dientes largos y amarillentos. Pero no es en esos antiguos relatos en los que queremos centrar hoy nuestra atención, sino en uno que data del año 1907. Se trata de una historia escrita por Algernon Blackwood, titulada, como no, El Wendigo, y que desató una serie de sucesos reales que terminaron en una gran tragedia. En este vídeo, pero, quería volver a las raíces que me hicieron crear este canal en un primer lugar, ya que desde siempre, mi apetito voraz por las novelas de terror me ha elevado y transportado a multitud de parajes oscuros y tenebrosos. Y eso es lo que quiero que experimentes hoy, así que a continuación voy a proceder a la lectura de la obra de Blackwood, y después relataré los secretos que esta novela ayudó a desvelar. Si prefieres ir directamente a los hechos reales, en la barra de reproducción del vídeo se encuentran los capítulos con los que podrás avanzar hasta ese punto. En ese caso, este vídeo no será diferente de todos los otros que he publicado en el canal. Dicho eso, vamos a adentrarnos en la escalofriante historia de El Wendigo, de Algernon Blackwood. Aquel año se organizaron numerosas partidas de caza, pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada, y los chasqueados Nemrod regresaron al seno de sus respectivas familias formulando las mejores excusas que se les ocurrieron. El Dr. Cathcart, como otros muchos, regresó sin un solo trofeo, pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que, según confiesa, vale por todos los alces cazados en su vida. Y es que Cathcart, de Aberdeen, aparte de los alces, estaba interesado en otras cosas, entre ellas en las extravagancias de la mente humana. Sin embargo, esta singular historia no figura en su libro La alucinación colectiva, por la sencilla razón de que, así lo confesó una vez a un colega suyo, vivió los hechos demasiado de cerca para poder opinar con entera objetividad. Además de él y de su guía Hank Davis, iban el joven Simpson, su sobrino, que era estudiante de teología y visitaba por primera vez los apartados bosques del Canadá, y el guía de este, Défago. Joseph Défago era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes, y había conseguido trabajo en Rat Portage, cuando el Canadian Pacific Railway estaba en construcción. Era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. Por otra parte, era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes, y sentía por esa soledad una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo. La vida de los bosques le fascinaba, de ahí, sin duda, la certera perspicacia con la que era capaz de desentrañar sus misterios. Fue Hank quien lo escogió para esta expedición. Hank lo conocía ya, y tenía plena confianza en él, y él le correspondía del mismo modo, como buen compadre. Tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos, aunque totalmente carentes de significado, y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono. Hank trataba de paliar esta riada de exabruptos por respecto a su viejo patrón de caza, el Dr. Carhart, a quien llamaba Doc según la costumbre del país, y también porque sabía que el joven Simpson era ya medio cura. Con todo, Défago tenía un defecto y solo uno, a juicio suyo, y era que, como franco-canadiense, daba muestras de lo que Hank definía como un maldito carácter. Esto significaba, al parecer, que a veces se comportaba como un genuino tipo latino y tenía arrebatos de sordo mal humor en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra. Hay que decir que Défago era imaginativo y melancólico, y por lo general, las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarle esos accesos, ya que le bastaban unos pocos días en despoblado para curarse por completo.
Estos eran, pues, los 4 expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año de alces tímidos, en la región de selvática espesura que se extiende, abandonada y solitaria, al norte de Rat Portage. También estaba Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Hank en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento, pescar y preparar las tajadas de carne de venado y el café. Iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos y, aparte, su cabello negro y espeso y su tez oscura. Con aquella indumentaria de ciudad parecía tanto a un piel roja como un blanco disfrazado de negro a un africano auténtico. A pesar de eso, Punk poseía aún los instintos de su raza moribunda, su silencio reservado y su gran resistencia, y también sus supersticiones. El grupo, sentado alrededor del fuego, se sentía desanimado aquella noche porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Défago había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos, pero Hank, de mal humor, le recordaba tan a menudo que «lo estás contando mal». No fue así que el francés se hundió finalmente en un hosco silencio del que nada probablemente podría sacarle ya. El Dr. Cathcart y su sobrino estaban cansados después del día agotador. Punk estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrajo de ramas, donde más tarde acabó por dormirse. Nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía. Allá arriba, las estrellas brillaban en un cielo completamente invernal, y hacía tan poco viento que comenzaban ya, solapadamente, a helarse las orillas del lago que se extendía a sus espaldas. El silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos. De pronto, lo quebró inesperadamente la voz nasal de Hank. «Deberíamos intentarlo por otra zona, Doc», exclamó con energía mirando a su patrón. «Porque aquí ya se ve que no tenemos maldita la suerte». «Vale», dijo Cathcart, que era hombre de pocas palabras. «Buena idea». «Claro que es buena», continuó Hank con confianza. «¿Qué tal si para variar diésemos una batida hacia el oeste, por el camino de Garden Lake? Aún no hemos explorado esa zona solitaria». «De acuerdo. Y tú, Défago, te llevas al señorito Simpson en la canoa, cruzas el remanso, pasas el lago de las 50 islas y haces un buen ojeo a la orilla sur. El año pasado estaba aquello lleno de alces, y por lo que llevamos visto hasta ahora, puede que también lo esté ahora, nada más que para fastidiarnos». Défago, con los ojos clavados en el fuego, no dijo nada. Probablemente estaba ofendido aún por la interrupción de su relato. «Por esa parte no se ha visto ningún alce este año. Me apuesto mi último $1», añadió Hank con énfasis. Miraba a su patrón con astucia. «Mejor sería recoger la tienda y alejarnos un par de noches», concluyó, como si el asunto estuviera definitivamente decidido. A Hank se le reconocía una gran competencia para organizar cacerías, y era el encargado de esta expedición. Para todo el mundo estaba claro que Défago no aprobaba el plan, pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación. Por su sensitivo rostro atezado cruzó una curiosa expresión, como un fugaz resplandor de llamas, que no pasó desapercibido para los 3 hombres que estaban allí. «Me parece que tiene miedo por alguna razón», comentaría Simpson más tarde, una vez solos su tío y él en la tienda que compartían. El Dr. Cathcart no replicó inmediatamente, aunque pareció interesarse y tomar nota mentalmente de la observación. La expresión de Défago le había causado una pasajera inquietud sin motivo aparente a la sazón, pero Hank, como era natural, fue el primero en observarla, y lo extraño fue que, en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro, comenzara inmediatamente a gastarle bromas. «Me parece a mí que no hay ninguna razón especial para que vayamos allí este año», dijo con cierta ironía en el tono. «Al menos, no la razón que quieres dar a entender. El año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente. Este año me parece que la gente ya no quiere ir. Eso es todo». Su actitud trataba de ser alentadora. Joseph Défago alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez. Una ráfaga de viento se deslizó por el bosque avivando los rescoldos y levantando llamas pasajeras. El Dr. Cathcart observó nuevamente el semblante del guía y tampoco esta vez le agradó su expresión. Le traicionaba su mirada. Por un instante vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado. Esto le inquietó más de lo que le habría gustado admitir. «¿Hay indios peligrosos en esa dirección?», preguntó con una sonrisa conciliadora, en tanto que Simpson, demasiado somnoliento para percatarse de estas sutilezas, se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo. «O pasa algo», añadió cuando su sobrino ya no podía oírle. Hank le miró con menos franqueza que de costumbre. «Está exhausto», exclamó fingiendo buen humor. «Está asustado por algún cuento de hadas que le han contado. Eso es todo, viejo?» Y le dio amistosamente en el pie que tenía más cercano al fuego. Défago alzó los ojos con rapidez, como si le hubieran interrumpido algún sueño.
de un sueño que, sin embargo, no le había abstraído de todo lo que pasaba a su alrededor. Asustado, ni hablar, contestó con desafiadora animación. No hay nada en el bosque que pueda asustar a Joseph Défago, que no se te olvide. Y la natural energía con la que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o solo una parte. Hank se volvió hacia el doctor. Iba a añadir algo cuando se detuvo bruscamente y miró en torno. Justo detrás de ellos, en la oscuridad, había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres. Era el viejo Punk, que había abandonado su yacija mientras hablaban y ahora estaba de pie, un poco más allá del círculo de luz, escuchando lo que decían. «Ahora no, Doc», susurró Hank haciendo un guiño. «Más adelante, cuando no haya moros en la costa». Y poniéndose en pie de un salto, le dio al indio una manotada en la espalda y exclamó sonoramente: «Acércate al fuego y calienta un poco esa sucia piel colorada que tienes». Lo arrastró hacia el fuego y le echó más leña. «Ha sido muy buena la comida que nos has preparado antes», continuó cordialmente, como si quisiera encauzar los pensamientos del hombre por otros derroteros. «Y no sería de cristianos dejarte ahí, de pie, enfriándote el pellejo mientras nosotros estamos aquí bien calentitos». Punk avanzó y se calentó los pies, sonriendo ante la verbosidad del otro, que comprendía solo a medias, pero no dijo nada. El doctor Cathcart, viendo que era imposible proseguir la conversación, siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda, dejando a los tres hombres que siguieran fumando alrededor de las renovadas llamas del fuego. No es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero, y Cathcart, hombre duro y de sangre ardorosa a pesar de sus 50 años, hizo al raso lo que Hank habría descrito como una temeridad. Mientras se desnudaba, observó que Punk había regresado a su yacija y que Hank y Défago seguían charlando junto al fuego. Era la típica escena convencional del oeste. El fuego de campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras. Défago, con el sombrero echado y los mocasines, parecía representar el papel de malvado. Hank, con el rostro despejado y sin sombrero, encogiéndose de hombros con indiferencia, podía ser el héroe justo y desengañado. Y el viejo Punk, escuchando oculto en la oscuridad, proporcionaba la atmósfera de misterio. El doctor sonrió al darse cuenta de los detalles, pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo, no sabía qué, le oprimiera un poco, como si un soplo casi imperceptible de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma, desapareciendo antes de poderlo captar. Probablemente se debía a la expresión asustada que había observado en los ojos de Défago, probablemente, porque de no ser a esto, no sabía a qué atribuir esta sombra de emoción fugitiva que escapaba a su fina capacidad de análisis. Le dio la impresión de que acaso hubiera problemas con Défago. No le parecía un guía tan seguro como Hank, por ejemplo, aunque no sabía exactamente por qué. Antes de zambullirse en la tienda donde Simpson dormía ya ruidosamente, observó un poco más a los dos hombres. Hank juraba como un africano loco en una sala de fiestas, pero sus juramentos eran de afecto. Luego pasó el brazo cariñosamente por encima del hombro de su camarada y se marcharon juntos hacia las sombras donde tenía la tienda. Punk siguió su ejemplo también, un momento después, y desapareció entre sus malolientes mantas al otro extremo del claro. El doctor Cathcart se retiró a su vez. La fatiga y el sueño luchaban en su mente contra una oscura curiosidad por averiguar qué había al otro lado de las 50 islas que tanto parecía atemorizar a Défago. Se preguntaba también por qué la presencia de Punk impidió a Hank terminar lo que había empezado a decir. Después, el sueño le venció. Mañana lo sabría. Se lo contaría a Hank mientras caminaban en pos de los alces huidizos. Un profundo silencio descendió sobre el pequeño campamento, tan atrevidamente instalado ante las mismas fauces de la selva. El lago brillaba como una lámina de cristal negro bajo las estrellas. Picaba el aire frío, en las brisas nocturnas que surgían silenciosas de las profundidades del bosque, con mensajes de lejanas cordilleras y de lagos que comenzaban a helar. Flotaban ya unos perfumes fríos y desmayados que anunciaban la llegada del invierno. El hombre blanco, con su olfato embotado, jamás habría podido adivinarlos. La fragancia del fuego de leña le habría ocultado, en un centenar de millas a la redonda, la viveza de ese olor a musgo, a corteza de árbol y a marisma seca. Incluso Hank y Défago, ligados íntimamente al espíritu de los bosques, habrían olfateado en vano. Pero una hora más tarde, cuando todos estuvieran dormidos como troncos, el viejo Punk salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla del lago, en silencio, como únicamente un indio sabe moverse. Después levantó la cabeza y miró a su alrededor. La espesa negrura hacía casi imposible toda visibilidad, pero, como los animales, poseía él otros sentidos que la oscuridad no era capaz de anular. Escuchó y luego olfateó el aire. Se quedó quieto, inmóvil como un arbusto. Al cabo de unos 5 minutos, estiró de nuevo la cabeza y olfateó el aire una y otra vez. Un prodigioso hormigueo de nervios le recorrió por el cuerpo al oler el aire penetrante. Luego,
se sumergió en la negrura como solo hacen los animales y los hombres salvajes, y regresó finalmente deslizándose bajo el ramaje hasta su lecho. Poco después de dormirse, el cambio de viento que había presentido agitaba blandamente el reflejo de las estrellas en el lago. Procedía de las lejanas montañas de la región situada al otro lado del lago de las 50 islas. Venía en la dirección en la que había observado él, pasaba por encima del campamento dormido y cruzaba, como un murmullo apagado y suspirante, apenas perceptible por entre las copas de los árboles inmensos. Con él, por los desiertos senderos de la noche, aunque demasiado tenue aún para los agudos sentidos del indio, cruzó un olor ligerísimo, muy particular y extrañamente inquietante, un olor de algo raro, absolutamente desconocido. El franco-canadiense y el hombre de sangre india se agitaron intranquilos en su sueño, aunque ninguno de los dos se despertó. Luego, el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado. Por la mañana, antes de que saliera el sol, el campamento ya estaba en plena actividad. Había caído una ligera capa de nieve durante la noche y el aire era frío y penetrante. Punk había cumplido con sus deberes matinales, ya que el olor del café y del tocino frito llegaba hasta las tiendas. Todo el mundo estaba de buen humor. «El viento ha cambiado», gritó Hank a Simpson y a su guía, que se hallaba a bordo de la pequeña canoa. «Hay que cruzar el lago en línea recta. Estupendos rastros nos va a dejar la nieve. Si hay algún alce olisqueando por allí, tal como viene el viento, no nos va a ver hasta tenernos encima». «Buena suerte, Monsieur Defago», añadió alegremente, dándole por una vez la pronunciación francesa al nombre. «Bonne chance, Defago». Defago le deseó lo mismo, de buen humor al parecer, sin acordarse para nada de su silencioso enfado de la noche anterior. Antes de las 8, el viejo Punk se encontraba solo ya en el campamento. Cathcart y Hank, muy lejos de allí, seguían un rastro que se dirigía hacia occidente, en tanto que la canoa que llevaba a Defago y a Simpson, con una tienda de seda y provisiones para 2 días, era solo un punto confuso balanceándose en la lejanía rumbo al este. La crudeza invernal del aire se atemperaba con el sol que coronaba las lomas cubiertas del bosque y resplandecía con voluptuoso calor sobre los árboles y el lago. Los somormujos volaban rasantes a través del centelleo del rocío que el viento espolvoreaba. Algunos sacudían sus mojadas cabezas al sol y luego las sumergían de nuevo con vivacidad. Y hasta donde alcanzaba la vista se elevaban las masas interminables y apretadas de los arbustos desolados que cubrían toda aquella región, jamás hollada por el hombre, que se extendía como un poderoso e ininterrumpido tapiz vegetal hasta las costas heladas de la bahía de Hudson. Simpson, que contemplaba todo esto por primera vez a la par que remaba vigorosamente, se sentía embelesado por la austera belleza. Su corazón se embriagaba con el sentimiento de libertad y de los grandes espacios, y sus pulmones con el aire frío y perfumado. Detrás de él, sentado a popa, Defago gobernaba con soltura aquella embarcación de corteza de abedul y contestaba alegremente a todas las preguntas de su compañero. Los dos se sentían contentos y gozosos. En tales ocasiones, los hombres pierden las superficiales diferencias que el mundo establece. Se convierten en seres humanos que trabajan juntos por un fin común. Simpson, el patrón, y Defago, el servidor. Entre aquellas fuerzas primitivas eran simplemente eso, 2 hombres, el guía y el guiado. La superior destreza asumía naturalmente el mando, y el señorito había pasado sin preámbulos a una situación de cuasi subordinado. No se le ocurrió, ni mucho menos, poner objeción alguna cuando Defago suprimió al señor y se dirigió a él como un colega. «Oiga, Simpson», o bien «Oiga, jefe», como se dio el caso invariablemente hasta que llegaron a la lejana orilla, después de remar de firme durante 12 millas con viento de proa. Él solamente se reía, le gustaba, después dejó de notarlo por completo. Este estudiante de teología era, pues, un joven de buen natural y mejor carácter, aunque sin mundo, como era de comprender. Y en este viaje, la primera vez que salía de su pequeña Escocia natal, la gigantesca proporción de las cosas le producía cierto aturdimiento. Ahora comprendía que una cosa era oír hablar de los bosques primordiales y otra muy distinta verlos. Y vivir en ellos y tratar de familiarizarse con su vida salvaje era, además, una iniciación que ningún hombre inteligente podía sufrir sin verse obligado a alterar una escala de valores considerada hasta entonces como inmutable y sagrada. Simpson sintió las primeras manifestaciones de esta emoción cuando cogió en sus manos el nuevo rifle 303 y contempló sus perfectos y relucientes cañones.
Los 3 días de viaje hasta el campamento general, a través del lago y por tierra después, habían constituido una nueva fase de este proceso, y ahora que estaban tan lejos, más allá incluso de la orla de espesura donde habían acampado, en el corazón de unas regiones deshabitadas tan extensas como Europa, la verdadera realidad de su situación le producía un efecto de placer y pavor que su imaginación sabía apreciar perfectamente. Eran Défago y él contra una muchedumbre, o al menos contra un titán. La fría magnificencia de estos bosques solitarios y remotos le abrumaba y le hacía sentir su propia pequeñez. De la infinidad de copas azulencas que se balanceaban en el horizonte, se desprendía y revelaba por sí misma esa severidad que emana de las vegetaciones enmarañadas y que solo puede clasificarse como despiadada y terrible. Comprendía la muda advertencia, se daba cuenta de su total desamparo, solo Défago como símbolo de una civilización distante en la que era el hombre el que dominaba. Se levantaba entre él y una muerte implacable por hambre y agotamiento. Por esta razón, le resultaba emocionante ver a Défago dirigir la canoa a la orilla, guardar las palas cuidadosamente en su interior y hacer marcas, luego en las ramas de los abetos situados a uno y otro lado de un rastro casi invisible, al tiempo que le explicaba con entera despreocupación: «Oiga, Simpson, si me llegara a pasar algo, encontrará la canoa siguiendo exactamente estas señales. Después, cruza el lago todo recto hacia el sol, hasta dar con el campamento. ¿Ha comprendido?». Era la cosa más natural del mundo, y lo dijo sin un solo cambio de voz. No obstante, con ese lenguaje que reflejaba perfectamente la situación y el desamparo de ambos, acertó a expresar las emociones del joven en aquel momento. Se encontraba con Défago en un mundo primitivo, eso era todo. La canoa, otro símbolo del poder del hombre, debía dejarse atrás. Aquellas muescas amarillentas cortadas a golpes de hacha sobre los árboles eran las únicas señales de su escondite. Entretanto, con los bártulos y el rifle al hombro, los dos hombres comenzaron a seguir un rastro casi imperceptible entre rocas, troncos caídos y charcas medio heladas, sorteando los numerosos lagos que festoneaban el bosque y bordeando sus orillas cubiertas de niebla desflecada. Hacia las 5 se encontraron de improviso con que estaban en el límite del bosque. Ante ellos se abría una vasta extensión de agua, moteada de innumerables islas cubiertas de pinos. «El lago de las 50 islas», anunció Défago con voz cansada. «Y el sol está metiendo en él su vieja cabeza pelada», añadió poéticamente sin darse cuenta. Inmediatamente comenzaron a plantar la tienda. En 5 minutos escasos, gracias a aquellas manos que nunca hacían un movimiento de más ni de menos, quedó armada la tienda. Fueron preparados los techos con ramas de bálsamo y se encendió un buen fuego para guisar con el mínimo de humo. Mientras el joven escocés limpiaba el pescado que cogieron al curricán durante la travesía, Défago dijo que pensaba dar una vuelta, nada más, por los alrededores, en busca de señales de alce. «Pudiera tropezarme con algún tronco donde hubiesen estado restregando los cuernos», dijo mientras se iba, «o acaso hayan mordisqueado las hojas de algún arce». Su pequeña figura se fundió como una sombra en el crepúsculo. Simpson se quedó observando, con admiración, cuán fácilmente lo absorbía la floresta. Solo unos pasos y ya había desaparecido. No obstante, había poca maleza en los alrededores. Los árboles se elevaban algo más allá, muy espaciados, y en los claros crecía el abedul y el arce, delgados y esbeltos, junto a los troncos inmensos de los abetos. De no haber sido por algunos troncos derribados de monstruosas proporciones y por los fragmentos de roca gris que se hincaban en el lomo de la tierra, el paraje podría haber sido un rincón en un viejo parque. Casi se podía ver en él la mano del hombre. Un poco más a la derecha, no obstante, comenzaba aquella extensa comarca que llamaban el Brûlé, completamente arrasada por el incendio del año anterior. La zona entera estuvo ardiendo con furia durante semanas y semanas. Ahora se alzaban, descarnados y feos, unos tocones ennegrecidos en forma de cerillas gigantescas. Reinaba una desolación indescriptible. El olor a carbón y a ceniza empapada de lluvia aún persistía débilmente en el aire. El crepúsculo se iba haciendo más denso cada vez. Las marismas se cubrían de sombras. El crepitar de la leña en el fuego y el romper de las olas a lo largo de la costa rocosa del lago eran los únicos ruidos audibles. El viento se había calmado al ponerse el sol y nada se agitaba en aquel vasto mundo de ramas. En cualquier momento, los dioses de los bosques podían esbozar sus tremendos y poderosos perfiles entre los árboles. Delante, a través de los pórticos sostenidos por los enormes troncos erguidos, se extendía el escenario del lago de 50 Islands, de las 50 islas, que era como una media luna de 25 kilómetros más o menos, de punta a punta, y de unos 9 de anchura, desde donde estaban ellos acampados. Un cielo rosa y azafrán, más claro que cualquiera de los que había visto Simpson en su vida, derramaba aún sus raudales de fuego sobre las olas y las islas. Seguramente más cerca de las 100 que de las 50,
Flotaban como mágicas embarcaciones de una escuadra encantada. Cubiertas de pinos, con las crestas apuntando al cielo, casi parecían moverse en la borrosa luz del anochecer, a punto de recoger el ancla y navegar por las rutas de los cielos y no por las del lago arcaico y solitario. Y los encendidos jirones de nubes, como pendones ostentosos, eran la señal de que zarpaban rumbo a las estrellas. El espectáculo era de una belleza arrobadora. Simpson ahumaba el pescado y se había quemado los dedos al intentar probarlo. Al mismo tiempo, cuidaba de la sartén y del fuego, pero por debajo de sus pensamientos percibía otro aspecto de la naturaleza salvaje, la indiferencia hacia la vida humana, el espíritu despiadado de la desolación que no tiene en cuenta al hombre. El sentimiento de su completa soledad, ahora que incluso Défago se había ido, se le hizo más palpable al mirar en torno suyo y aguzar el oído en espera de adivinar las pisadas de su compañero que regresaba. Esta sensación tenía algo de placentera y de alarmante también. Irremediablemente se le ocurrió una idea que le hizo temblar. ¿Qué podría hacer yo si sucediera algo y no regresara? Disfrutaron de una cena bien merecida, comieron pescado a placer y tomaron un té fuerte, capaz de matar a un hombre que no hubiera hecho 30 millas a marcha forzada. Y al terminar, estuvieron un rato fumando y charlando y riendo al fuego. Después, estiraron las piernas cansadas y discutieron el programa del día siguiente. Défago se encontraba de un humor excelente, aunque decepcionado por no haber encontrado ningún rastro todavía, pero estaba oscureciendo y no había podido alejarse demasiado. El brûlé era mal sitio también. Las ropas y las manos le olían a carbón. Simpson, al mirarle, volvió a sentir con renovada intensidad que la situación seguía siendo la misma, los dos juntos en la soledad agreste. Défago, dijo, estos bosques son, ¿cómo decirlo?, un poco demasiado grandes para sentirse uno a gusto. Tranquilo, quiero decir, ¿no? Con estas palabras tan solo daba expresión a su sentir del momento. Apenas sí estaba preparado para la serenidad, para la solemnidad incluso, con que el guía acogió sus palabras. «Está usted en lo cierto, jefe», exclamó clavándole en el rostro sus ojos escrutadores. «Es la pura verdad. No tiene límite. Ninguna clase de límite». Luego añadió bajando la voz como si hablara consigo mismo. «Son muchos los que han descubierto eso y han sucumbido». Pero la gravedad que había en su actitud no agradó en absoluto a Simpson. Sus palabras y su expresión resultaban demasiado sugerentes en un escenario y un crepúsculo como aquellos. Lamentó haber tocado ese tema. De pronto le vino a la memoria lo que había contado su tío sobre una fiebre extraña que afectaba a los hombres en la soledad de la selva. Se sentían irresistiblemente atraídos por las regiones despobladas y caminaban fascinados hacia su muerte, y se le ocurrió que su compañero tenía ciertos síntomas afines a ese extraño tipo de afección. Desvió la conversación hacia otros derroteros. Habló de Hank y del doctor, así como de la natural rivalidad entre los dos grupos por ser los primeros en avistar un alce. Si ellos fuesen en dirección oeste, observó Défago con desgana, ahora estarían a 100 kilómetros de nosotros y en mitad del camino quedaría el viejo punk hinchándose de pescado y café. Se rieron de imaginárselo, pero al mencionar de pasada por segunda vez aquellos 100 kilómetros, Simpson se percató de las inmensas proporciones del territorio donde estaban cazando. 100 kilómetros eran solamente un paseo, y 200 tal vez un poco más. A su memoria acudían continuamente relatos sobre cazadores que se habían extraviado. La pasión y el misterio de unos hombres perdidos y errabundos, seducidos por la belleza de las grandes selvas, cruzaban por su mente de una forma demasiado vívida para resultar completamente placentera. Se preguntaba si sería el talante de su compañero lo que provocaba con tanta persistencia estas ideas inquietantes. «Cantemos una canción, Défago, si no está usted demasiado cansado», rogó. Una de esas viejas canciones de viajeros que cantaba la otra noche. Le alargó la petanca al guía. Después se puso a llenar su pipa mientras el canadiense, de buena gana, elevaba su templada voz por el lago en uno de aquellos cantos dolorosos, ante los cuales los madereros y los tramperos detenían sus tareas. Tenía un acento suplicante, algo que evocaba el ambiente de los viejos tiempos de los colonizadores, cuando los indios y la rigurosa naturaleza estaban aliados, cuando las luchas eran frecuentes y el viejo mundo estaba más lejano que hoy. Su voz sonora se extendió placentera por el agua, pero el bosque que había a sus espaldas parecía tragársela, de forma que no producía ecos ni resonancias. Cuando estaba a mitad de la tercera estrofa, Simpson notó algo raro, algo que removió en su pensamiento un torrente de reminiscencias lejanas. Se había producido un cambio en la voz de Défago. Antes incluso de saber lo que era, se sintió intranquilo, y al levantar los ojos vio que, aunque seguía cantando,
Miraba nervioso a su alrededor como si oyera algo o viera algo. Su voz se debilitó, se hizo inaudible y luego cayó del todo. En ese mismo instante, con un movimiento asombrosamente alerta, dio un salto y se puso en pie olfateando el aire, como un perro toma un rastro con el olfato. Así sorbió el aire por las ventanas nasales en cortas y profundas aspiraciones, volviéndose rápidamente en todos los sentidos, hasta que apuntó la nariz a la orilla del lago, hacia el este, y se quedó parado. Fue algo inquietante y al mismo tiempo singularmente dramático. El corazón de Simpson latía con angustia viéndole actuar. «¡Hombre, por Dios! ¡El salto que me ha hecho dar!», exclamó levantándose y poniéndose a su lado para escudriñar aquel océano de oscuridad. «¿Qué es? ¿Acaso tiene miedo?». Antes de terminar la pregunta, se dio cuenta de que era ociosa. Cualquier persona con un par de ojos en la cara habría visto al canadiense ponerse pálido de terror. Ni siquiera el color moreno de su piel y el resplandor de las llamas lo pudieron ocultar. El estudiante temblaba, le flaqueaban las rodillas. «¿Qué es?», repitió alarmado. «¿Siente el olor de algún arce o pasa algo?». Acabó bajando la voz instintivamente. La selva se estrechaba en torno a ellos como una muralla circular. Los troncos de los árboles más cercanos brillaban como bronce a la luz de la hoguera. Más allá, las tinieblas. Y en la lejanía, un silencio de muerte. Justo detrás de ellos, una ráfaga de viento levantó una solitaria hoja de árbol y luego la dejó caer sin mover a las demás. Parecía como si hubieran combinado 1.000.000 de causas invisibles para producir este efecto tan simple. Junto a ellos había palpitado otra vida y había desaparecido. Défago se volvió bruscamente. El color lívido de su rostro se había convertido en un gris repugnante. «Yo no he dicho que he oído o he olido nada», dijo despacioso y enfático, con voz singularmente alterada. «Yo solo quería echar una mirada alrededor, por así decir. Se precipita usted preguntando. Por eso se equivoca». Y añadió de pronto en un claro esfuerzo por dar a su voz un tono natural: «¿Tiene cerillas, jefe?». Y procedió a encender la pipa que había llenado a medias antes de empezar a cantar. Sin más hablar, se sentaron otra vez junto al fuego. Défago cambió de sitio, de forma que ahora estaba de cara a la dirección del viento. La maniobra era elocuente por sí misma. Défago había cambiado de posición con el fin de oír y oler todo lo que hubiera que oír y oler. Y, puesto que se había colocado de espaldas a los árboles, era evidente que no provenía del bosque lo que había alarmado repentinamente su fina sensibilidad. «Se me han quitado las ganas de cantar», explicó espontáneamente. «Esa clase de canciones me traen recuerdos penosos. No debería haber empezado. Me hace pensar, ¿sabe?». Se notaba que el hombre luchaba todavía con alguna emoción que le agitaba profundamente. Quería justificarse ante los ojos del otro, pero el pretexto, que por otra parte tenía algo de verdad, era falso. Y él sabía perfectamente que Simpson no se había quedado convencido. Nada podría explicar el terror lívido que había reflejado su semblante mientras estuvo olfateando el aire. Y nada, ni el fuego, ni ninguna charla sobre cualquier tema corriente podría devolverles a la naturalidad anterior. La sombra de desconocido horror que cruzó fugaz por el semblante del guía se había comunicado de manera indefinible a su compañero. Los visibles esfuerzos del guía por disimular la verdad no hicieron sino empeorar las cosas. Además, para mayor intranquilidad del joven, se sentía incapaz de hacer preguntas y en completa ignorancia de lo que pasaba. Los indios, los animales salvajes, el incendio, todas estas cosas no tenían nada que ver. Lo sabía. Su imaginación se debatía febrilmente, pero en vano. Sin embargo, no se sabe cómo, cuando ya llevaba largo rato fumando y charlando ante el fuego reavivado, la sombra que tan repentinamente invadiera el pacífico campamento comenzó a disiparse. Quizá por los esfuerzos de Défago o por haber retornado a su actitud normal y sosegada. Puede también que el mismo Simpson hubiera exagerado la realidad, o tal vez la densa atmósfera de la naturaleza salvaje había conseguido purificarles. Fuera cual fuese la causa, la sensación de horror inmediato pareció desvanecerse tan misteriosamente como había venido, ya que nada ocurrió. Simpson comenzó a pensar que se había dejado llevar por un terror irracional propio de un chiquillo. En parte, lo atribuyó a la exaltación que este escenario inmenso y salvaje comunicaba a su sangre, en parte al encanto de la soledad, y en parte también al tremendo cansancio. En cuanto a la palidez del rostro del guía, era, naturalmente, muchísimo más difícil de explicar, aunque podía deberse en cierto modo a un efecto del resplandor del fuego o a su propia imaginación. Consideró que era mejor ponerlo en duda. Simpson era escocés. Cuando desaparece una emoción fuera de lo común, la razón encuentra siempre una docena de argumentos para explicarla a posteriori. Encendió una última pipa y trató de reír.
Sería un buen relato para cuando estuviese en Escocia de regreso. No se daba cuenta de que aquella risa era señal de que el terror acechaba aún en lo más recóndito de su alma, de que en realidad era uno de los síntomas más característicos con que un hombre seriamente alarmado trata de persuadirse de que no lo está. En cambio, Défago oyó aquella risa y lo miró con sorpresa. Los dos hombres permanecieron un rato, el uno junto al otro, dándole con el pie a los rescoldos antes de marcharse a dormir. Eran las 10, hora bastante avanzada para que los cazadores estén despiertos aún. «¿En qué piensa usted?», preguntó Défago en tono corriente, aunque con gravedad. «En este momento estaba pensando en los bosques de juguete que tenemos allí», balbuceó Simpson, sobresaltado por la pregunta, pero expresando lo que realmente dominaba su pensamiento. «Y los comparaba con todo esto», añadió haciendo un gesto amplio con la mano para indicar la vasta espesura. Hubo una pausa. Ninguno de los dos parecía querer decir nada. «De todos modos, yo que usted no me reiría», exclamó Défago mirando a las sombras por encima del hombro de Simpson. «Hay lugares ahí dentro que nadie ha visto jamás. Nadie sabe lo que se oculta ahí». El tono del guía sugería algo inmenso y terrible. «¿Tan grande es?». Défago asintió. La expresión de su rostro era sombría. También él se sentía intranquilo. El joven comprendió que en un territorio de aquellas dimensiones muy bien podía haber profundidades del bosque jamás conocidas ni holladas en toda la historia de la Tierra. El pensamiento no era precisamente tranquilizador. En voz alta y tratando de manifestar alegría, dijo que ya era hora de irse a dormir. Pero el guía remoloneaba, trasteaba en el fuego, ordenaba las piedras innecesariamente y seguía haciendo una porción de cosas que en realidad no hacían falta alguna. Evidentemente había algo que tenía ganas de decir, aunque le resultaba muy difícil empezar. «Oiga, Simpson», exclamó de pronto cuando las últimas chispas se perdieron por fin en el aire. «¿No nota usted... ¿No nota nada en el olor? Nada de particular, quiero decir». Simpson se dio cuenta de que la pregunta, normal y corriente en apariencia, encerraba una sombra de amenaza. Sintió un escalofrío. «Nada aparte del olor de la leña quemada», contestó con firmeza, dándole con el pie a los rescoldos. Incluso el ruido de su propio pie le asustó. «¿Y en toda la tarde no ha notado ningún olor?», insistió el guía mirándole por encima del resplandor. «¿Nada extraordinario y distinto de cualquier otro olor que haya olido antes?». «No, desde luego que no», replicó agresivamente, casi con mal humor. El rostro de Défago se aclaró. «Eso está bien», exclamó con evidente alivio. «Me gusta oír eso». «¿Y usted?», preguntó Simpson con viveza, y en el mismo instante se arrepintió de haberlo hecho. El canadiense se le acercó en la oscuridad. «Creo que no», dijo sin demasiada convicción. «Debe de haber sido la canción esa. Suelen cantarla en los campamentos de madereros y en sitios abandonados de la mano de Dios, como este, cuando están asustados porque oyen al Wendigo andar por aquí cerca». «¿Y qué es el Wendigo, si se puede saber?», preguntó Simpson, contrariado por la imposibilidad de reprimir otro escalofrío. Sabía que se encontraba muy cerca del terror de aquel hombre y de su causa. No obstante, una imperiosa curiosidad venció su buen sentido y su temor. Défago se volvió rápidamente y le miró como si estuviera a punto de gritar. Sus ojos refulgían, tenía la boca completamente abierta. No obstante, lo único que dijo, o más bien que susurró, porque su voz sonó muy baja, fue: «No es nada, nada». Algo que dicen esos tipos piojosos cuando se han soplado una botella de más. Una especie de animal que vive por allá. Sacudió la cabeza hacia el norte. Veloz como un relámpago y no muy agradable de ver, según se cree. Eso es todo. Una superstición de los bosques, comenzó Simpson, mientras se dirigía a la tienda apresuradamente con el fin de sacudirse la mano del guía, que le aferraba al brazo. Vamos deprisa, por Dios, y tráigame esa lámpara. Deberíamos estar durmiendo ya si tenemos que levantarnos mañana al amanecer». El guía iba pisándole los talones. Ya voy», dijo. Después de una pequeña dilación, apareció con la lámpara y la colgó en un clavo del palo plantado delante de la tienda. Las sombras de un centenar de árboles se movieron inquietas y rápidas al cambiar la luz de posición. Tropezó con la cuerda al entrar, y la tienda entera tembló, como agitada por una súbita ráfaga de viento. Los dos hombres se echaron sin desvestirse en sus techos de ramas de bálsamo. En el interior se estaba caliente y cómodo. Afuera, en cambio, un mundo formado por múltiples árboles se espesaba a su alrededor, fundiendo sus sombras milenarias y ahogando la pequeña tienda que se alzaba como una concha blanca y diminuta frente al océano tremendo de la selva. Entre las dos figuras solitarias de su interior se condensaba también otra sombra que no era de la noche. Era la sombra que proyectaba el extraño temor, aún no conjurado del todo,
que se había introducido en el espíritu de Défago a mitad de su canción. Y Simpson, que vigilaba la oscuridad a través de la pequeña apertura de la tienda, dispuesto ya a sumergirse en el fragante abismo del sueño, sintió aquella quietud profunda y única del bosque primitivo, en la que nada se movía, y en la cual la noche adquiría una corporeidad y un espesor que se filtraba en el espíritu y lo invadía de tinieblas. Después de eso, el sueño se apoderó de él. Así le pareció a él al menos. Sin embargo, lo cierto era que el pulso del agua, junto a la tienda, seguía marcando sin cesar el paso del tiempo cuando se dio cuenta de que estaba con los ojos abiertos y de que otro sonido acababa de irrumpir, con solapado disimulo, en el rítmico murmullo de las olas. Y mucho antes de comprender de qué se trataba, se agitaron en su interior vagos sentimientos de dolor y alarma. Escuchó atento, aunque en vano al principio, porque los latidos de su pulso golpeaban como sonoros tambores en sus sienes. ¿De dónde provenía? ¿Del lago? ¿Del bosque? Luego, de repente, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que sonaba muy cerca de él, dentro de la tienda, y cuando se volvió para oír mejor, lo localizó de manera inequívoca a medio metro de donde él estaba. Era un sonido quejumbroso. Défago, en su lecho de ramas, sollozaba en la oscuridad como si fuera a partírsele el corazón y se taponaba la boca con la manta para sofocar el llanto. Su primer sentimiento, antes de pararse a pensar, fue una punzante y dolorosa ternura. Aquel sonido íntimo, humano, oído en medio de aquella desolación, le movía a piedad. Era tan incongruente, tan estremecedoramente incongruente y tan inútil. ¿De qué servían las lágrimas en aquella inmensidad cruel y salvaje? Imaginó a una criatura llorando en medio del Atlántico. Después, naturalmente, al recobrar mayor conciencia y recordar lo que había sucedido antes de acostarse, sintió que el terror comenzaba a dominarle y que se le helaba la sangre. «Défago», susurró con nerviosismo, haciendo esfuerzos por hablar bajo. «¿Qué sucede? ¿Se siente usted mal?» No obtuvo respuesta, pero cesaron inmediatamente los sollozos. Alargó la mano y lo tocó. Su cuerpo no se movía. «¿Está despierto?» Se le había ocurrido que podía estar llorando en sueños. «¿Tiene usted frío?» Había observado que tenía los pies destapados y que le salían hacia fuera de la tienda. Extendió el doblez de su manta y se los tapó. El guía se había escurrido de su lecho y parecía haber arrastrado las ramas con él. Le daba apuro tirar de su cuerpo hacia adentro, otra vez, por miedo a despertarle. Hizo una o dos preguntas más en voz baja, pero aunque esperó varios minutos, no obtuvo contestación alguna ni apreció ningún movimiento. Después oyó su respiración regular y sosegada. Le puso la mano en el pecho y lo sintió subir y bajar pausadamente. «Dígame si le ocurre algo», murmuró. «O si puedo hacer alguna cosa por usted. Despiérteme inmediatamente si llegara a sentirse mal». No sabía qué decir. Se dejó caer sin dejar de pensar ni de preguntarse qué significaría todo aquello. Défago había estado llorando entre sueños, por supuesto. Algo le afligía. Fuera como fuese, jamás en la vida se le olvidarían aquellos sollozos lastimeros, ni la sensación de que toda la impresionante soledad de los bosques los escuchaba. Estuvo meditando durante mucho tiempo sobre los últimos sucesos, entre los cuales era este en verdad el más misterioso, y aunque su razón encontraba argumentos satisfactorios con que desechar cualquier eventualidad desagradable, le quedó, no obstante, una sensación muy arraigada, extraña a más no poder. Pero el sueño a la larga siempre acaba por imponerse a cualquier emoción. Pronto se desvanecieron sus pensamientos. Se encontraba arropado, cómodo y demasiado fatigado. La noche era agradable y reparadora, y en ella se diluía toda sombra de recuerdo y alarma. Media hora más tarde, había perdido conciencia de todo cuanto le rodeaba, y sin embargo, esta vez el sueño fue su gran enemigo, al embotarle la sensación de inminencia y anular el estado de alarma de sus nervios, así como en algunas de esas pesadillas que se presentan con terrible apariencia de realidad. Basta a veces la inconsciencia de un simple detalle para poner de manifiesto la incoherencia y la falsedad del todo. Del mismo modo, los acontecimientos que ahora se desarrollan, aún sucediendo en realidad, sugerían la existencia de un detalle que podía ser la clave de la explicación y que había sido pasado por alto en la confusión del momento. Todo aquello solo debía ser cierto en parte y lo demás, pura fantasía. En las profundidades de una mente dormida, algo permanece despierto,
preparado para emitir el juicio. Todo esto no es completamente real. Cuando despiertes lo comprenderás. Y así, en cierto modo, le sucedía a Simpson. Los acontecimientos no eran totalmente inexplicables o increíbles por sí mismos, aunque formaban, para el hombre que los veía y oía, una sucesión de hechos horribles pero independientes, porque el detalle mínimo que podía haber esclarecido el enigma permanecía oculto o desfigurado. Por lo que Simpson puede recordar, fue un momento violento, como de algo que se arrastraba en el interior de la tienda, lo que le despertó y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado muy tieso junto a él. Estaba temblando. Debían de haber pasado varias horas, porque el pálido resplandor del alba recortaba su silueta contra la tela de la tienda. Esta vez no lloraba, temblaba como una hoja, y su temblor lo sentía él a través de la manta. Défago se había rebujado contra él, en busca de protección, huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda. Por esta razón, Simpson le preguntó en voz alta, con el aturdimiento del despertar, no recuerda exactamente el qué, y el guía no contestó. Una atmósfera de auténtica pesadilla le envolvía, le embarazaba hasta impedirle moverse. Durante unos instantes, como es natural, no supo dónde se encontraba, si en uno de los anteriores campamentos o en su cama de Aberdeen. Estaba confuso y aturdido, pues casi inmediatamente, en el profundo silencio del amanecer, oyó un ruido de lo más extraño. Fue repentino, sin previo aviso, inesperado e indeciblemente espantoso. Simpson afirma que se trataba de una voz, acaso humana, ronca aunque lastimera, una voz suave y retumbante a la vez, que parecía provenir de las alturas y que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la tienda. Era un bramido pavoroso y profundo, que sin embargo poseía cierta calidad dulce y seductora. Distinguió en él como 3 notas, como 3 gritos separados que recordaban vagamente, apenas reconocibles, las sílabas que componían el nombre del guía. De-fa-go. El estudiante admitió que era incapaz de describir cabalmente ese sonido, ya que jamás había oído nada semejante en su vida, y en él se combinaban cualidades contradictorias. Lo describió como una especie de voz lastimera y ululante como el viento, que sugería la presencia de un ser solitario e indómito, tosco y a la vez increíblemente poderoso. Y aun antes de que cesara la voz y se hundiera de nuevo en los inmensos abismos del silencio, el guía se puso en pie de un salto y gritó una respuesta ininteligible. Al incorporarse, chocó violentamente contra el palo de la tienda, sacudió toda la armazón al extender los brazos frenéticamente para abrirse camino y pateó con furia para desembarazarse de las mantas. Durante un segundo, o quizá 2, permaneció rígido ante la puerta. Su oscuro perfil se recortó contra la palidez del alba. Luego, con desenfrenada rapidez y antes de que su compañero pudiera mover un dedo para detenerle, se arrojó por la entrada de la tienda y se marchó. Y al marcharse, con tan asombrosa rapidez que pudo oírse cómo su voz se perdía a lo lejos, gritaba con un acento de angustia y terror, pero que al mismo tiempo parecía expresar un tremendo éxtasis de gozo. Mis pies de fuego, mis ardientes pies de fuego. ¡Ah, qué altura, qué carrera abrasadora! Pronto, la distancia acalló sus gritos, y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta. Sucedió todo con tal rapidez que, a no ser por el lecho vacío que tenía junto a él, Simpson casi hubiera podido creer que acababa de sufrir una pesadilla, pero a su lado sentía aún la cálida presión del cuerpo desaparecido. Las mantas estaban todavía en un montón, en el suelo. La misma tienda temblaba aún por la vehemencia de su salida impetuosa. Las extrañas palabras, propias de un cerbero repentinamente trastornado, resonaban en sus oídos como si las oyera todavía a lo lejos. No eran únicamente los sentidos de la vista y el oído lo que denunciaban cosas extrañas a la razón, ya que mientras el guía gritaba y corría, pudo captar él un olor extraño y acre que había invadido el interior de la tienda, y parece que fue en ese preciso momento, despabilado por el olor atosigante, cuando recobró el ánimo, se puso en pie de un salto y salió de la tienda. La luz grisácea del amanecer se derramaba indecisa y fría por entre los árboles, permitiendo que se distinguieran las cosas. Simpson se quedó de pie, de espaldas a la tienda empapada de rocío. Aún quedaba alguna brasa entre las cenizas de la hoguera. Contempló el lago pálido bajo la capa de bruma, las islas que emergían misteriosamente como envueltas en algodón, y los rodales de nieve al otro lado, en los espacios despejados del bosque de arbustos. Todo estaba frío, silencioso, inmóvil, esperando la salida del sol, pero en ninguna parte había señal del guía desaparecido. Sin duda corría aún frenéticamente por los bosques helados. Ni siquiera se oían sus pasos, ni los ecos evanescentes de su voz. Se había ido. Definitivamente. No había nada.
Nada excepto el recuerdo de su presencia reciente que persistía vivamente en el campamento y ese penetrante olor que lo invadía todo. Y aún el olor estaba desapareciendo con rapidez. A pesar de la enorme turbación que experimentaba, Simpson se esforzó por descubrir su naturaleza. Pero averiguar la calidad de un olor fugaz que no se ha reconocido inconscientemente al instante es una operación muy ardua, y fracasó. Antes de que pudiera captarlo del todo o reconocerlo, había desaparecido. Incluso ahora le cuesta hacer una descripción aproximada, ya que era distinto de todo otro olor. Era acre, no muy diferente del que exhalan los leones, aunque más suave y no completamente desagradable. Tenía algo de dulzarrón que le recordaba el aroma de las hojas otoñales de un jardín, la fragancia de la tierra y los 1000 perfumes que se elevan de una selva inmensa. Sin embargo, la expresión olor a leones es la que, a mi juicio, resume mejor todo esto. Finalmente, el olor se desvaneció por completo y Simpson se dio cuenta de que se encontraba de pie, junto a las cenizas del fuego, en un estado de asombro y estúpido terror que le incapacitaba para hacer frente a la menor eventualidad. Si una rata almizclera hubiese asomado entonces su hocico puntiagudo por encima de una roca o hubiese visto escabullirse una ardilla, lo más probable es que se hubiera desmayado sin más. Su instinto acababa de percibir el hálito de un gran horror exterior y todavía no había tenido tiempo de rehacerse y adoptar una actitud firme y alerta. Sin embargo, nada sucedió. Un soplo de aire suave acarició la floresta que despertaba y unas pocas hojas de arce se desprendieron temblorosas y cayeron a tierra. El cielo se hizo repentinamente más claro. Simpson sintió el aire frío en sus mejillas y en su cabeza descubierta. Tembló aterrido y con gran esfuerzo se hizo cargo de que estaba solo entre los arbustos y de que lo más prudente era ponerse en marcha en busca de su compañero desaparecido con el fin de socorrerle. Y así lo hizo en efecto, pero sin resultado. Con aquella maraña de árboles en torno suyo, el lago cortándole el camino por detrás y el horror de aquellos gritos salvajes latiendo aún en su sangre, hizo lo que cualquier otro inexperto habría hecho en semejante situación: correr sin sentido alguno, como un niño enloquecido, y gritar continuamente el nombre de su guía. «¡Défago! ¡Défago! ¡Défago!», vociferaba, y los árboles le devolvían el nombre en un eco apagado tantas veces cuanto lo gritaba a él. «¡Défago! ¡Défago! ¡Défago!». Siguió el rastro impreso en la nieve hasta donde los árboles, demasiado espesos, habían impedido que la nieve llegara al suelo. Gritó hasta quedarse ronco y hasta que el sonido de su propia voz comenzó a asustarle en aquel paraje desierto y silencioso. Su confusión aumentaba con la violencia de sus esfuerzos. La angustia se le hizo dolorosamente aguda. Por último, fracasados sus intentos, dio la vuelta y se dirigió al campamento, completamente agotado. Fue un milagro que encontrara el camino. El caso es que, después de seguir un sinfín de direcciones falsas, encontró la blanca tienda de campaña entre los árboles y se sintió a salvo. El cansancio entonces administró su propio remedio. Encendió el fuego y se preparó el desayuno. El café caliente y el tocino le devolvieron un poco el sentido común, y comprendió que se había comportado como un chiquillo. Debía medir los esfuerzos para hacer frente a la situación de una manera más sensata. Una vez recobrado el ánimo, debía hacer en primer lugar una exploración de lo más completa posible y, si no daba resultado, debía buscar el camino de regreso cuanto antes y traer ayuda. Y eso fue lo que hizo. Cogió provisiones, cerillas, el rifle y un hacha pequeña para marcar los árboles y se puso en camino. Eran las 8 cuando salió y el sol brillaba por encima de los árboles en un cielo despejado. Plantó una estaca junto al fuego y dejó una nota, para el caso de que Défago volviera mientras él estaba ausente. Esta vez, de acuerdo con un plan cuidadoso, tomó una nueva dirección. Cubriendo un área más amplia, podría tropezarse con señales del rastro del guía, y en efecto, antes de haber recorrido medio kilómetro, encontró las huellas de un animal grande, y al lado, las huellas menores y más ligeras de unos pies indudablemente humanos, los de Défago. El alivio que experimentó inmediatamente fue natural, aunque breve. Al primer golpe de vista vio que esas huellas explicaban clara y simplemente lo sucedido. Las señales más grandes pertenecían sin duda alguna a un alce que con el viento en contra se había acercado equivocadamente al campamento, lanzando un grito de alarma en el momento en que comprendió su error. Défago, que tenía el instinto de caza desarrollado hasta un grado de increíble perfección, había notado su presencia horas antes por el olor del viento. La explicación imposible a la cual quería aferrarse se le reveló implacablemente falsa. Ningún guía, ni mucho menos de la categoría de Défago, habría reaccionado de forma tan insensata, echando a correr incluso sin rifle. Todo el episodio exigía una explicación mucho más compleja. Recordó los detalles de todo lo que había sucedido, el grito de terror, las enigmáticas palabras, el semblante asustado, el extraño olor que había notado, aquellos sollozos contenidos en la oscuridad y,
También esto le vino oscuramente a la memoria, la inicial aversión del guía a estos parajes. Además, ahora que las examinaba de cerca, aquellas huellas no eran de alce, ni mucho menos. Hank le había explicado el perfil que deja la pezuña de un alce macho, de una hembra o de una cría. Se las había dibujado claramente sobre una tira de abedul. Estas eran totalmente distintas. Eran grandes, redondas, amplias. No tenían la forma puntiaguda de la pezuña afilada. Por un momento se preguntó si serían de oso. No se le ocurrió pensar en ningún otro animal, porque el reno no bajaba tan al sur en esa época del año, y, aun cuando fuese así, sus huellas dibujarían la forma de pezuña. Eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve por una misteriosa criatura que había traído a un ser humano lejos de su refugio. Y al querer relacionarlos en su imaginación con aquel susurro obsesionante que interrumpió la paz del amanecer, le invadió un vértigo momentáneo, una angustia inconcebible. Sintió una sombra de amenaza por todo su alrededor, y al examinar con más detalle una de las huellas, notó una débil baharada de aquel olor dulzarrón y penetrante, que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas. Entonces su memoria le jugó otra mala pasada. Recordó de pronto aquellos pies destapados que se salían de la tienda y cómo el cuerpo del guía parecía haber sido arrastrado hacia la entrada. Recordó también cómo Defago había retrocedido, aterrado, ante algo que había percibido junto a la tienda cuando él se despertó. Los detalles acudían a su mente con violencia, asediándola de forma obsesiva. Parecían agolparse en aquellos espacios profundos de la selva silenciosa que le rodeaba, donde él, en medio de los árboles, permanecía de pie, a la escucha, esperando, tratando de actuar del modo más aconsejable. El bosque le cercaba. Con la firmeza de una suprema resolución, Simpson inició la marcha, siguiendo las huellas lo mejor que podía y tratando de reprimir las emociones desagradables que trataban de debilitar su voluntad. Marcó una infinidad de árboles a medida que caminaba, con el temor siempre de no poder encontrar el camino de regreso, gritando de cuando en cuando el nombre del guía. El seco golpear del hacha sobre los troncos macizos y el extraño acento de su propia voz se convirtieron finalmente en uno de los sonidos que a él mismo le daba miedo producir. Incluso le daba miedo oírlos. Atraían la atención y delataban su situación exacta. ¿Y si se diera realmente el caso de que le estaban siguiendo, lo mismo que él seguía a otro? Con un esfuerzo supremo rechazó tal idea en el mismo instante que se le ocurrió. Comprendía que era el principio de un aturdimiento diabólico que podía conducirle vertiginosamente a su propia perdición. Aunque la nieve no formaba una alfombra continua, sino ligeras capas en los espacios más despejados, no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros. Caminaba en línea recta, en la medida en que se lo permitían los árboles. Las pisadas impresas en la nieve comenzaron pronto a distanciarse, hasta que, finalmente, su separación fue tal que le parecía absolutamente imposible que ningún animal diera zancadas tan enormes. Eran como saltos enormes. Midió una de aquellas zancadas y, aunque sabía que la distancia de 6 metros no debía de ser muy exacta, se quedó perplejo. No comprendía cómo no encontraba en la nieve ninguna pisada intermedia entre las huellas extremas. Pero lo que más confundido le tenía, lo que le hacía mirar con recelo, era que las zancadas de Defago crecían también en longitud, poco a poco, hasta cubrir exactamente las mismas distancias. Parecía como si la enorme bestia lo hubiera arrastrado con ella en esos saltos asombrosos. Simpson, que tenía las piernas mucho más largas, comprobó que no podía cubrir la mitad del trecho, ni aun tomando impulso, y la visión de aquellas huellas que corrían unas junto a otras, mudo testimonio de una carrera espantosa en la que el terror o la locura habían provocado unas consecuencias imposibles, le impresionó profundamente y le conmovió en lo más hondo de su alma. Era lo más espantoso que habían visto sus ojos. Comenzó a seguirlas maquinalmente, casi enajenado, mirando de soslayo, furtivamente por si algún ser con zancadas gigantescas le seguía los pasos a él también. Y sucedió que al poco tiempo no supo ya lo que significaban aquellas pisadas en la nieve, acompañadas por las huellas del pequeño franco-canadiense, su guía, su camarada, el hombre que había compartido su tienda unas horas antes, charlando, riendo, incluso cantando con él. Solo un valiente escocés, basado en el sentido común y amparado por la lógica, podía conservar el sentido de la realidad como lo conservó este joven, mal que bien, para salir de aquella aventura. De no haber sido así, los descubrimientos que hizo mientras avanzaba valerosamente le habrían hecho retroceder hasta el refugio relativamente seguro de su tienda, en vez de apretar el rifle en sus manos y encomendarse a Dios con el pensamiento. Lo primero que observó fue que los 2 rastros habían sufrido una transformación. Y esta transformación, por lo que se refería a las huellas del hombre, era ciertamente aterradora.
Al principio lo notó en las huellas más grandes y se quedó un buen rato sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Eran las hojas caídas que producían extraños efectos de sombra? ¿O tal vez la nieve seca y espolvoreada como harina de arroz por los bordes era responsable del efecto aquel? ¿O se trataba efectivamente de que las huellas habían adquirido un ligero matiz coloreado? Lo innegable era que las pisadas del animal tenían un tinte rojizo y misterioso, que más parecía debido a un efecto de luz que a una sustancia que impregnara la nieve, y a medida que avanzaba se hacía más intenso aquel matiz encendido que venta a añadir un toque nuevo y horrible a la situación. Pero cuando completamente perplejo se fijó en las huellas del hombre por ver si presentaban la misma coloración, observó que, entre tanto, éstas habían experimentado un cambio infinitamente peor. Durante el último centenar de metros más o menos, habían comenzado a parecerse a las huellas del animal. El cambio era imperceptible, pero inequívoco. No se podía apreciar dónde comenzaba. El resultado, de todos modos, estaba fuera de duda. Más pequeñas, más recortadas, modeladas con mayor nitidez. Las huellas del hombre constituían ahora, sin embargo, un duplicado casi exacto de las otras. Así pues, los pies que las habían grabado se habían transformado también. Al darse cuenta de lo que esto significaba, sintió una sensación de repugnancia y terror. Por primera vez, Simpson dudó. Después, avergonzado de su indecisión, corrió unos cuantos pasos más. Un poco más allá, se detuvo en seco. Allí mismo terminaban todas las señales. Los dos rastros acababan de repente. Buscó inútilmente en un radio de 100 metros o más, pero no encontró el menor indicio de huellas. No había nada. Precisamente allí los árboles se espesaban bastante. Se trataba de enormes cedros y abetos. No había monte bajo. Permaneció un rato mirando alrededor, completamente turbado, sin saber qué pensar. Luego se puso a buscar con empeñada insistencia, pero siempre llegaba al mismo resultado. Nada. Los pies que se habían marcado en la superficie de la nieve hasta allí parecían ahora haber dejado de tocar el suelo. En ese instante de angustia y confusión, sintió cómo el terror se le enroscaba en el corazón, dejándole totalmente paralizado. Todo el tiempo había estado temiendo que sucediera, y sucedió. Allá arriba, muy lejos, debilitada por la altura y la distancia, singularmente quejumbrosa y apagada, oyó la plañidera voz de Défago, su guía. Cayó sobre él un cielo invernal y tranquilo, y despertó en él un terror jamás rebasado. El rifle le resbaló de las manos. Durante un segundo permaneció inmóvil donde estaba, escuchando con todo su ser. Después se retiró tambaleante hasta el árbol más cercano y se apoyó en él, deshecho e incapaz de razonar. En aquel momento, aquella le parecía la experiencia más aniquiladora del mundo. Se le había quedado el corazón vacío de todo sentimiento, tal como si se le hubiera secado. ¡Ah! ¡Qué altura abrasadora! ¡Ah, mis pies de fuego! ¡Mis pies candentes! Oyó que imploraba la angustiada voz del guía con un acento de súplica indescriptible. Después, el silencio volvió a reinar entre los árboles, y Simpson, una vez recobrada la conciencia de sí, se dio cuenta de que estaba corriendo de un lado para otro, gritando, tropezando con las raíces y las piedras, buscando desenfrenadamente al que llamaba. Rasgóse el velo de recuerdos y emociones con que la experiencia vela habitualmente los acontecimientos, y medio enloquecido, forjó visiones que llenaron de terror sus ojos, su corazón y su alma. Porque con aquella voz lejana le había llamado el pánico de la selva, el poder de la indómita lejanía, el hechizo de la desolación que aniquila. En aquel momento se le revelaron todos los suplicios de un ser irremisiblemente perdido, que sufría la fatiga y el placer del alma que ha llegado a la soledad final. Por las oscuras nieblas de sus pensamientos, como una llama, pasó fugaz la visión de Défago, eternamente perseguido, acosado por toda la inmensidad celeste de aquellos bosques antiquísimos. Le pareció que transcurría una eternidad, y en el caos de sus desorganizadas sensaciones no consiguió encontrar nada a que aferrarse por un momento y pensar. El grito no se repitió. Sus propias llamadas no tuvieron respuesta. Las fuerzas inescrutables de la naturaleza salvaje habían llamado a su víctima con voz inapelable y la habían atenazado. Sin embargo, aún continuó buscando y llamando durante 4 horas, por lo menos, puesto que ya era casi de noche cuando decidió, por fin, abandonar tan inútil persecución y regresar al campamento, a orillas del lago de las 50 islas. De todos modos, se marchaba de mala gana. Aquella voz implorante resonaba aún en sus oídos. Le costó trabajo encontrar el rifle y la pista de regreso. La necesidad de encontrarse en la tarea de seguir los árboles mal marcados y un hambre voraz que le roía las tripas le ayudaron a apartar de su mente lo ocurrido. De no haber sido así, él mismo admite que su extravío le habría acarreado peores consecuencias. Gradualmente, las dificultades concretas del momento le devolvieron a su ser.
y no tardó en recuperar el equilibrio de sus nervios. No obstante, durante toda la marcha a través de las sombras crecientes, se sintió miserablemente perseguido. Oía innumerables ruidos de pasos que le seguían, voces que reían y hablaban por lo bajo, y veía figuras agazapadas tras los árboles y las rocas, haciéndose señas unas a otras como para atacarle a un tiempo en el instante en que pasara. El rumor del viento le hizo dar un respingo y detenerse a escuchar. Caminó furtivamente, tratando de ocultar su presencia, haciendo el menor ruido posible. Las sombras de los árboles, que hasta entonces le protegían o le cubrían, se volvían ahora amenazadoras, inquietantes, y la confusión de su mente asustada le hacía sentir una multitud de posibilidades, tanto más siniestras cuanto más oscuras. El presentimiento de un destino fatal acechaba detrás de cada uno de los acontecimientos que acababan de suceder. Fue realmente admirable el modo como salió airoso al final. ¿Acaso hombres de madura experiencia hubiesen fracasado en esta prueba? Consiguió dominarse bastante bien y pensó en todo, como demuestra su plan de acción. Puesto que no tenía sueño en absoluto y caminaba siguiendo un rastro invisible en la total oscuridad, se sentó a pasar la noche, rifle en mano, delante de una hoguera que ni por un momento dejó de alimentar. El rigor de aquella vigilancia dejó marcado su espíritu para siempre, pero la llevó a cabo con éxito y a las primeras claridades del día emprendió el viaje de regreso en busca de ayuda. Como la vez anterior, dejó una nota escrita en la que se explicaba su ausencia e indicaba también dónde dejaba un depósito de abundantes provisiones y cerillas, aunque no esperaba que lo encontrase en manos humanas. Sería por sí misma una historia digna de contarse la manera como Simpson encontró el camino, solo, a través del lago y del bosque. Oírsela a él es conocer la apasionada soledad del espíritu que puede sentir un hombre cuando la naturaleza salvaje lo tiene en el hueco de su mano ilimitada y se ríe de él. Es también admirar su voluntad inquebrantable. No reclama para sí ningún mérito. Confiesa que seguía maquinalmente y sin pensar el rastro casi invisible. Y esto indudablemente es verdad. Confiaba en la guía inconsciente de la razón, que es el instinto. Tal vez le ayudara también cierto sentido de orientación, tan desarrollado en los animales y en el hombre primitivo. El caso es que a través de toda aquella enmarañada región consiguió llegar al sitio donde Défago casi 3 días antes había escondido la canoa con estas palabras: cruzar el lago todo recto, hacia el sol, hasta dar con el campamento. No había sol de ninguna clase, pero se ayudó de la brújula como Dios le dio a entender y cubrió los últimos 20 kilómetros de su viaje a bordo de la frágil piragua, con una inmensa sensación de alivio al dejar atrás por fin el bosque interminable. Por fortuna, el agua estaba tranquila. Enfiló proa al centro del lago, en vez de costear, y tuvo la suerte además de que los otros estuvieran ya de regreso. La luz de la hoguera le proporcionó un punto de referencia, sin el cual habría perdido toda la noche para encontrar el campamento. De todos modos, cerca de la medianoche, cuando su canoa rozó la arena de la ensenada, Hank, Punk y su tío, despertados por sus gritos, echaron a correr, y viéndole cansado y deshecho, le ayudaron a abrirse camino por las rocas hasta el fuego casi apagado. La repentina irrupción de su prosaico tío en este mundo de pesadilla en que vivía desde hacía 2 días y 2 noches tuvo el efecto inmediato de dar al asunto un cariz eternamente nuevo. Bastó con oír su cordial «Hola, hijo mío, ¿qué te pasa?», y sentirse agarrado por aquella mano seca y vigorosa para que su manera de enfocar los hechos sufriera un giro radical. Estalló en su interior como una violenta reacción purificadora y comprendió que su comportamiento no había sido normal. Incluso se sintió algo avergonzado de sí mismo. La original terquedad de su raza le dominaba por completo, y esto último explica, indudablemente, por qué le resultó tan difícil contar su extraña aventura ante el grupo reunido junto al fuego. Dijo lo necesario, no obstante, para que se tomase la inmediata decisión de ir a rescatar al guía, pero antes Simpson debía comer, y sobre todo dormir para estar en condiciones de llevarles hasta allá. El doctor Cathcart, que se daba más cuenta del estado del muchacho de lo que éste se creía, le inyectó una dosis muy ligera de morfina que le permitió dormir como un tronco durante 6 horas. La descripción que más adelante redactó con todo detalle este estudiante de teología se desprende que en lo que contó al principio había omitido diversos detalles de suma importancia. Confiesa que, ante la presencia sólida y real de su tío cara a cara, no tuvo el valor de mencionarlos. De este modo, los componentes de la expedición entendieron, al parecer, que Défago había sufrido un ataque de locura agudo e inexplicable durante la noche, en el cual se creyó llamado por alguien o por algo, y que se había internado por la espesura sin provisiones ni rifle, exponiéndose a una muerte horrible por frío y hambre si ellos no llegaban a tiempo. Por lo demás, a tiempo quería decir inmediatamente.
En el curso del día siguiente salieron a las 7, dejando a Punk en el campamento con el encargo de que tuviera comida y lumbres siempre preparadas. Simpson contó bastantes cosas más sin sospechar que, en realidad, era su tío quien se las estaba sonsacando. Para cuando llegaron al lugar donde comenzaba el rastro, junto al escondrijo de la canoa, Simpson había contado ya que Défago habló de algo que él llamaba Wendigo, que había llorado durante el sueño y que él mismo había creído notar un olor raro en el campamento y que había experimentado ciertos síntomas de excitación mental. Asimismo, admitió haber experimentado el efecto turbador de aquel olor extraordinario, acre y penetrante como el de los leones, y cuando se encontraban a menos de 1 hora del lago de las 50 islas, dejó caer otro detalle, que más adelante calificó de estúpida confesión debida a su estado de histerismo. Dijo que había oído al guía desaparecido pidiendo ayuda. Omitió las extrañas palabras que éste había proferido, sencillamente por no repetir aquel absurdo lenguaje. Además, al describir cómo las pisadas del hombre en la nieve se iban convirtiendo gradualmente en una réplica en miniatura de las huellas profundas del animal, se cayó intencionadamente que tanto las zancadas del uno como las del otro eran de dimensiones completamente increíbles. Le pareció oportuno llegar a un término medio entre su orgullo personal y la absoluta sinceridad, y decidir en cada caso lo que debía y lo que no debía contar. Sí mencionó pues el tinte encendido de la nieve, por ejemplo, y no se atrevió a contar en cambio que tanto el cuerpo como el lecho del guía habían sido arrastrados hacia fuera de la tienda. El resultado fue que el Dr. Cathcart, que se consideraba a sí mismo como un hábil psicólogo, le explicó con claridad y exactitud que su mente, influida por la soledad, el aturdimiento y el terror, habían sucumbido frente a una tensión excesiva provocando esas alucinaciones. Por no elogiar su conducta, dejó de señalar dónde, cuándo y cómo se había extraviado su mente. El resultado fue que su sobrino, hábilmente halagado, se creyó, por una parte, más perspicaz de lo que era en realidad y más tonto por otra, al ver cómo quitaban importancia a sus declaraciones. Como tantos otros materialistas, su tío había sabido utilizar con sagacidad el argumento de la insuficiencia de datos para enmascarar el hecho de que los datos aducidos le resultaban a él totalmente inadmisibles. El hechizo de estas inmensas soledades, decía, es muy nocivo para la mente, es decir, siempre que ésta posea una elevada capacidad de imaginación. Y lo ha sido para ti exactamente igual que lo fue para mí cuando tenía tu edad. El animal que merodeaba por vuestro pequeño campamento era indudablemente un alce, ya que el bramido de un alce puede tener a veces una calidad muy peculiar. El color que creíste ver en las huellas fue evidentemente una ilusión óptica provocada por tu estado de excitación. Las dimensiones de las huellas ya tendremos ocasión de comprobarlas cuando lleguemos. En cuanto a las voces que te pareció oír, naturalmente fueron alucinaciones muy corrientes que se suelen producir por la misma excitación mental, excitación que resulta perfectamente excusable y que ha sido, si me lo permites, maravillosamente dominada por ti en esas circunstancias. En cuanto a lo demás, tengo que decir que ha sobrado con gran valor, porque el terror de sentirse uno perdido en esta espesura no es ninguna bagatela. De haber estado yo en tu lugar, creo que no me habría portado ni con la mitad de juicio y decisión que tú. Lo único que encuentro particularmente difícil de explicar es ese condenado olor. Me puso enfermo, te lo aseguro, declaró su sobrino. Estuve a punto de marearme. La imperturbable serenidad de su tío, debida tan solo a su habilidad psicológica, le impulsaba a adoptar una actitud ligeramente retadora. Era tan fácil explicar con términos eruditos unos hechos de los que uno no había sido testigo presencial. Era un olor salvaje y terrible. Así es únicamente como podría describirlo, concluyó sosteniendo la mirada reposada y fría de su tío. Lo que me maravilla, comentó este, es que en semejantes circunstancias no hayas experimentado nada peor. Simpson comprendió que estas palabras quedaban a mitad de camino entre la verdad y la interpretación que de ella hacía su tío. Y así, por último, llegaron al pequeño campamento y encontraron la tienda plantada aún. Tanto la tienda como los restos del fuego y el papel clavado en la estaca estaban intactos. El escondrijo, en cambio improvisado de mala manera por manos inexpertas, había sido descubierto y saqueado por las ratas almizcleras, los bisones y las ardillas. Los fósforos estaban esparcidos por el agujero. En cuanto a las provisiones, habían desaparecido hasta la última miga. «Bueno, señores, aquí no hay nadie», exclamó sonoramente Hank, según era costumbre suya. «Tan cierto como que el sol nos alumbra. Pero saber dónde se ha metido, que el diablo me lleve si lo sé». La presencia del estudiante de teología no fue entonces obstáculo para su lengua, aunque por respeto al lector se hayan de moderar las expresiones que utilizo. «Propongo», añadió, «que empecemos ahora mismo a buscarle y que registremos hasta el infierno si es necesario». El destino de Défago, probablemente fatal, abrumaba a los 3 expedicionarios y les llenaba de una espantosa aprensión, sobre todo después de haber visto los vestigios de su estancia allí.
La tienda, sobre todo, con el lecho de ramas de bálsamo aplastado aún por el peso de su cuerpo, parecía sugerirles vivamente su presencia. Simpson, como si notara vagamente que sus palabras podían ponerse en tela de juicio, intentó explicar algunos detalles. Ahora estaba mucho más tranquilo, aunque fatigado por el esfuerzo de tantas caminatas. El método de su tío para explicar, para desechar más bien, sus terroríficos recuerdos contribuyó también a tranquilizarle. «Y esa es la dirección que tomó al echar a correr», dijo Simpson a sus dos compañeros, apuntando por donde había desaparecido el guía aquella madrugada de claridades grises. «Por allá, en línea recta, corría como un ciervo por entre los abedules y los cedros». Hank y el Dr. Cathcart se miraron. «Y seguí el rastro unas 2 millas en la misma dirección», prosiguió con algo de su antiguo terror en la voz. «Después, a eso de unas 2 millas o así, las huellas se detienen. Se terminan. Que fue donde usted oyó que le llamaba y notó el mal olor y todo lo demás», exclamó Hank con una volubilidad que traicionaba su profundo pesar. «Y donde tu excitación te dominó hasta el extremo de provocar toda clase de ilusiones», añadió el Dr. Cathcart en voz baja, aunque no tanto que su sobrino no lo oyera. La tarde no había hecho más que empezar. Habían caminado deprisa y todavía les quedaban más de 2 horas de luz. El Dr. Cathcart y Hank comenzaron inmediatamente la búsqueda. Simpson estaba demasiado cansado para acompañarles. Le dijeron que ellos seguirían las marcas de los árboles y en cuanto les fuera posible, las pisadas también. Entretanto, lo mejor que podía hacer él era cuidar del fuego y descansar. Al cabo de unas 3 horas de exploración, ya oscurecido, los 2 hombres regresaron al campamento sin novedad. La nieve reciente había borrado todas las huellas, y aunque habían seguido los árboles marcados hasta donde Simpson emprendió el camino de regreso, no descubrieron el menor indicio de ser humano ni de animal alguno. No había huellas de ninguna clase. La nieve estaba impoluta. Era difícil decir qué convenía hacer, aunque la realidad era que no se podía hacer nada más. Podían quedarse y continuar buscando durante semanas y semanas sin demasiadas probabilidades de éxito. La nieve de la noche anterior había destruido su única esperanza. Se sentaron alrededor del fuego para cenar. Formaban un grupo sombrío y desalentado. Los efectos efectivamente eran bastante tristes, ya que Defago tenía esposa en Radportage y lo que él ganaba era el único medio de subsistencia para el matrimonio. Ahora que se sabía la verdad en toda su descarnada crudeza, parecía inútil tratar de seguir disimulándola. A partir de ese momento hablaron con franqueza de lo que había sucedido y de las posibilidades existentes. No era la primera vez incluso para el Dr. Cathcart que un hombre sucumbía a la seducción singular de las soledades y perdía el juicio. Defago, por otra parte, estaba bastante predispuesto a una eventualidad de este tipo, ya que a su natural melancolía se sumaban sus frecuentes borracheras, que a menudo le duraban varias semanas. Algo debió de ocurrir con la excursión. No se sabía qué, que bastó para desencadenar su crisis. Eso era todo. Y había huido a la salvaje espesura de los árboles y los lagos para morir de hambre y de cansancio. Las posibilidades de que no consiguiera volver a encontrar el campamento eran abrumadoras. El delirio que le dominaba aumentaría sin duda, y era completamente seguro que había atentado contra sí mismo, apresurando de esta forma su destino implacable. Podía incluso que a estas horas hubiera sobrevenido ya el desenlace final. Por iniciativa de Hank, su viejo camarada, esperarían algo más y dedicarían todo el día siguiente, desde el amanecer hasta el oscurecer, a una búsqueda sistemática. Se repartirían el terreno a explorar. Discutieron el proyecto con todos los pormenores. Harían lo humanamente posible por encontrarlo, y a continuación se pusieron a hablar de la curiosa forma en que el pánico de la selva había atacado al infortunado guía. A Hank, a pesar de estar familiarizado con esta clase de relatos, no le agradó el giro que había tomado la conversación. Intervino poco, pero ese poco fue revelador. Admitió que se contaba, por aquella región, la historia de unos indios que habían visto al Wendigo merodeando por las costas del lago de las 50 islas el otoño del año anterior, y que este era el verdadero motivo de la aversión de Defago a cazar por allí. Hank, indudablemente, estaba convencido de que en cierto modo había contribuido a la muerte de su compañero, ya que era él quien le había persuadido para que fuese allí. «Cuando un indio se vuelve loco», explicó como hablando consigo mismo, «se dice que ha visto al Wendigo». Y el pobre Defago era supersticioso hasta los tuétanos. Y entonces Simpson, sintiendo un ambiente más propicio, contó todos los hechos de su asombrado relato. Esta vez no omitió ningún detalle. Refirió sus propias sensaciones y el miedo sobrecogedor que había pasado. Únicamente se calló el extraño lenguaje que había empleado el guía. «Pero sin duda, Defago te había contado ya todos esos pormenores acerca de la leyenda del Wendigo», insistió el doctor. «Quiero decir, que él habría hablado ya sobre todo esto. Y de esta suerte imbuyó en tu mente la idea que tu propia excitación desarrolló más adelante».
Entonces Simpson repitió nuevamente los hechos. Declaró que Défago se había limitado a mencionar el nombre de la bestia. Él, Simpson, no sabía nada de aquella leyenda, y que él recordara no había leído jamás nada que se refiriese a ella. Incluso le resultaba extraño el nombre aquel. Naturalmente estaba diciendo la verdad, y el Dr. Cathcart se vio obligado a admitir, de mala gana, el carácter singular de todo el caso. Sin embargo, no lo manifestó tanto con palabras como con su actitud. A partir de entonces mantuvo la espalda protegida contra un árbol corpulento. Reavivaba el fuego cuando le parecía que empezaba a apagarse. Era siempre el primero en captar el menor ruido que sonara en la oscuridad circundante. ¿Acaso un pez que saltaba en el lago? ¿El crujir de alguna rama? ¿La caída ocasional de un poco de nieve desde las ramas altas donde el calor del fuego comenzaba a derretirla? E incluso se alteró un tanto la calidad de su voz, que se hizo algo menos segura y más baja. El miedo, por decirlo lisa y llanamente, se cernía sobre el pequeño campamento, y a pesar de que los tres preferían hablar de otras cosas, parecía que lo único que podían discutir era de eso, del motivo de su miedo. En vano intentaron variar la conversación. No encontraban nada que decir. Hank era el más honrado del grupo. No decía nada. Con todo, tampoco dio la espalda a la oscuridad ni una sola vez. Permaneció de cara a la espesura, y cuando necesitaron más leña, no dio ni un paso más allá de los necesarios para obtenerla. Una muralla de silencio los envolvía, toda vez que la nieve, aunque no abundante, sí era lo suficiente para apagar cualquier clase de ruido. Además, todo estaba rígido por la helada, no se oía más que sus voces y el suave crepitar de las llamas. Tan solo, de cuando en cuando, sonaba algo muy quedo, como el aleteo de una mariposa. Ninguno parecía tener ganas de irse a dormir, las horas se deslizaban en busca de la medianoche. «Es bastante curiosa la leyenda esa», observó el doctor, después de una pausa excepcionalmente larga y con la intención de interrumpirla, más que por ganas de hablar. El Wendigo es simplemente la personificación de la llamada de la selva, que algunos individuos escuchan para precipitarse hasta su propia destrucción. «Eso es», dijo Hank. «Y cuando lo oyes, no hay posibilidad de que te equivoques. Te llama por tu propio nombre». Siguió otra pausa. Después, el Dr. Cathcart volvió tan súbitamente al tema prohibido que pilló a los otros dos desprevenidos. «La alegoría es significativa», dijo tratando de escrutar la oscuridad que le rodeaba, «porque la voz, según dicen, recuerda a los ruidos menudos del bosque, el viento, un salto de agua, los gritos de los animales y cosas así. Y una vez que la víctima oye eso, se acabó. Dicen que sus puntos más vulnerables son los pies y los ojos. Los pies por el placer de caminar y los ojos porque gozan de la belleza. El infeliz vagabundo viaja a una velocidad tan espantosa que los ojos le sangran y le arden los pies». El Dr. Cathcart, mientras hablaba, seguía mirando inquieto hacia las tinieblas. Su voz se convirtió en un susurro. «Dicen también», añadió, «que el Wendigo quema los pies de sus víctimas debido a la fricción que provoca su tremenda velocidad, hasta que se destruyen esos pies, y que los nuevos que entonces se les forman son exactamente como los de él». Simpson escuchaba mudo de espanto, pero lo que más fascinado le tenía era la palidez del semblante de Hank, que de buena gana se habría tapado los oídos y habría cerrado los ojos si hubiera tenido valor. «No siempre anda por el suelo», comentó Hank arrastrando las palabras, «pues sube tan alto que la víctima piensa que son las estrellas las que le han pegado fuego. Otras veces da unos saltos enormes y corre por encima de las copas de los árboles arrastrando a su víctima con él, para dejarla caer como hace el albatros con las suyas, que las mata así, antes de devorarlas. Pero de todas las cosas que hay en el bosque, lo único que come es musgo». Y se rió con una risa nerviosa. «Sí, el Wendigo come musgo», añadió mirando con excitación el rostro de sus compañeros. «Es un comedor de musgo», repitió con una sarta de juramentos de lo más extraño que uno puede imaginar. Pero Simpson comprendía ahora el verdadero propósito de su conversación. Lo que aquellos dos hombres fuertes y experimentados temían, cada uno a su manera, era ante todo el silencio. Hablaban para ganar tiempo. Hablaban también para combatir la oscuridad, para evitar el pánico que les invadía, para no admitir que se hallaban en un terreno hostil, decididos, ante todo, a no permitir que sus pensamientos más profundos llegaran a dominarles. Pero Simpson, que ya había sido iniciado en esa espantosa vigilia de terror, se encontraba más avanzado a este respecto que sus dos compañeros.
Él había alcanzado ya un estadio en el que se sentía inmune. En cambio, los otros dos, el médico burlón y analítico y el honrado y tozudo hombre de los bosques, temblaban en lo más íntimo. De esta forma pasó una hora tras otra, y de esta forma el pequeño grupo permaneció sentado, determinado a resistir espiritualmente ante las fauces de la espesura salvaje, hablando ociosamente y en voz baja de la terrible y obsesionante leyenda. Considerándolo bien, era una lucha desigual, porque el espíritu indomable de los bosques tenía la doble ventaja de haber atacado primero y de contar ya con un rehén. El destino del compañero se cernía sobre ellos y les causaba una creciente opresión, que a lo último se les haría insoportable. Fue Hank, después de una pausa larga y enervante, el que liberó de modo totalmente inesperado toda esa emoción contenida. De pronto, se puso en pie de un salto y lanzó a las tinieblas el aullido más terrible que se pueda imaginar. Seguramente no podía dominarse por más tiempo. Para darle mayor sonoridad, se dio palmadas en la boca, provocando de este modo numerosas y breves intermitencias. «Eso para Défago», dijo mirando a sus compañeros con una sonrisa extraña y retadora, «porque estoy convencido de que mi compadre no está demasiado lejos de nosotros en este preciso momento». Había tal vehemencia y tal seguridad en su afirmación que Simpson dio un salto también y se puso en pie. Al doctor se le fue la pipa de la boca. El rostro de Hank estaba lívido y el de Cathcart daba muestras de un súbito desfallecimiento, casi de una pérdida de todas las facultades. Luego brilló una furia momentánea en sus ojos. Se puso de pie con una calma que era fruto de su habitual autodominio y se encaró con el excitado guía, porque esto era inadmisible, estúpido y peligroso, y había que cortarlo de raíz. Puede uno imaginarse lo que pasaría a continuación, aunque no puede saberse con certeza, porque en aquel momento de silencio profundo que siguió al alarido de Hank, y como contestándolo, algo cruzó la oscuridad del cielo por encima de ellos a una velocidad prodigiosa. Algo necesariamente muy grande, porque produjo un gran ramalazo de viento, y al mismo tiempo descendió a través de los árboles un débil grito humano que en un tono de angustia indescriptible clamaba: ¡Ah! ¡Qué altura abrasadora! ¡Ah, mis pies de fuego! ¡Mis candentes pies de fuego! Blanco como el papel, Hank miró estúpidamente en torno suyo como un niño. El doctor Cathcart profirió una especie de exclamación incomprensible y echó a correr, en un movimiento instintivo de terror ciego, en busca de la protección de la tienda, y a los pocos pasos se paró en seco. Simpson fue el único de los tres que conservó la presencia de ánimo. Su horror era demasiado hondo para manifestarse en reacciones inmediatas. Ya había oído aquel grito anteriormente. Volviéndose hacia sus impresionados compañeros, dijo casi con toda naturalidad: «Ese es exactamente el grito que oí, y las mismas palabras que dijo». Luego, alzando su rostro hacia el cielo, gritó muy alto: «¡Défago! ¡Défago! ¡Baja aquí con nosotros! ¡Baja!». Y antes de que ninguno tuviera tiempo de tomar una decisión cualquiera, se oyó un ruido de algo que caía entre los árboles, rompiendo las ramas y aterrizando con un tremendo golpe sobre la tierra helada. El impacto fue verdaderamente terrible y atronador. «¡Es él! ¡Que el buen Dios nos asista!», se oyó exclamar a Hank en un grito sofocado, a la vez que maquinalmente echaba mano al cuchillo. «¡Y viene, y viene!», añadió soltando unas irracionales carcajadas de terror al oír sobre la nieve helada el ruido de unos pasos que se acercaban a la luz. Y mientras avanzaban aquellas pisadas, los tres hombres permanecieron de pie, inmóviles junto a la hoguera. El doctor Cathcart se había quedado como muerto, ni siquiera parpadeaba. Hank sufría espantosamente, y aunque no se movía tampoco, daba la impresión de que estaba a punto de abalanzarse no se sabe hacia dónde. En cuanto a Simpson, parecía petrificado. Estaban atónitos, asustados como niños. El cuadro era espantoso, y entre tanto, aunque todavía invisible, los pasos se acercaban haciendo crujir la nieve. Parecía que no iban a llegar jamás. Eran unos pasos lentos, pesados, interminables, como una pesadilla. Por último, una figura brotó de las tinieblas. Avanzó hacia la zona de dudoso resplandor, donde la luz del fuego se mezclaba con las sombras, a unos 10 pasos de la hoguera. Luego se detuvo y les miró fijamente. Siguió adelante con movimientos espasmódicos, como una marioneta, y recibió la luz de lleno. Entonces se dieron cuenta los presentes de que se trataba de un hombre, y al parecer aquel hombre era Défago. Algo así como la máscara del horror cubrió en aquel momento el semblante de los tres hombres, y sus 3 pares de ojos brillaron a través de ella, como si sus miradas cruzaran las fronteras de la visión normal y percibiesen lo desconocido. Défago avanzó. Sus pasos eran vacilantes, inseguros. Primero se aproximó al grupo,
Después se volvió bruscamente y clavó los ojos en el rostro de Simpson. El sonido de su voz brotó de sus labios. Aquí estoy, jefe. Alguien me ha llamado. Era una voz seca, débil, jadeante. Estoy de viaje. He atravesado el fuego del infierno. No ha estado mal. Y se rió avanzando la cabeza hacia el rostro del otro. Pero aquella risa puso en marcha el mecanismo del grupo de figuras de cera mortalmente pálidas que formaban los otros tres. Hank saltó inmediatamente sobre él, lanzando una sarta de juramentos tan rebuscados y sonoros que a Simpson ni siquiera le sonaron a inglés, sino más bien a algún lenguaje indio o cosa así. Lo único que comprendía era que el hecho de que Hank se hubiese interpuesto entre los dos le resultaba grato, extraordinariamente grato. El Dr. Cathcart, aunque más reposadamente, avanzó tras él a trompicones. Simpson no recuerda bien lo que pasó en aquellos pocos segundos, porque los ojos de aquel rostro apergaminado y maldito que le escudriñaban de cerca le aturdieron totalmente. Se quedó al helado, ni abrió la boca siquiera. No poseía la disciplinada voluntad de los otros dos, que les permitía actuar desafiando toda tensión emocional. Los vio moverse como si se encontrara detrás de un cristal, como si la escena fuese una pura fantasía evanescente. Sin embargo, en medio del torrente de frases sin sentido de Hank, recuerda haber oído el tono autoritario de su tío, duro y forzado, que decía algo sobre alimento, calor, mantas, whisky y demás. Durante la escena que siguió, no dejó de percibir las varadas de aquel olor penetrante, insólito, maligno, pero embriagador a la vez. Sin embargo, fue él, con menos experiencia y habilidad que los otros dos, quien profirió la frase que vino a aliviar la horrible situación, expresando así la duda y el pensamiento que encogía el corazón de los tres. ¿Eres tú, Défago?, preguntó, quebrando un horror de silencio con su voz. E inmediatamente Cathcart irrumpió con una sonora respuesta, antes que el otro hubiera tenido tiempo de mover los labios. Claro que sí, lo que le ocurre, ¿no lo ves? Es que está exhausto de hambre y de cansancio. ¿No es eso suficiente para cambiar a un hombre hasta el punto de hacerlo irreconocible? Lo decía más para convencerse a sí mismo que a los demás. El énfasis de su tono lo dejaba bien claro, y mientras hablaba y se movía, se llevaba continuamente el pañuelo a la nariz. Aquel olor había penetrado en todo el campamento, porque el Défago que se arrebujó en las mantas junto al fuego, bebiendo whisky caliente y comiendo con las manos, apenas sí se parecía más al guía que ellos habían conocido que un hombre de 60 años a un retrato de su propia juventud. No es posible describir honradamente aquella caricatura fantasmal, aquella parodia de la imagen de Défago. Conservaba algún vestigio espantoso y remoto de su aspecto anterior. Simpson afirma que el rostro era más animal que humano, que los rasgos se le habían contraído en proporciones dislocadas, la piel flácida y colgante, como si hubiera sido sometido a presiones y tensiones físicas, le recordaba vagamente una de esas vejigas con una cara pintada que cambiaba de expresión a medida que la van inflando y que al desinflarse emiten un sonido quejumbroso y débil, como un sollozo. Tanto la voz como la cara de Défago tenían una abominable semejanza con esas vejigas, pero Cathcart, mucho después, al tratar de describir lo indescriptible, afirma que aquel podría ser el aspecto de un rostro y de un cuerpo que, habiéndose hallado en una capa de aire rarificada, estuviera a punto de disgregarse hasta perder toda consistencia. Hank, aunque totalmente confundido y agitado por una emoción sin límites que no podía reprimir ni comprender, fue quien sin más dilaciones puso fin a la cuestión. Se apartó unos pasos de la hoguera, de forma que el resplandor no le deslumbrara demasiado, y haciéndose sombra con las dos manos en los ojos, exclamó con voz potente, mezcla de furia y excitación: «¡Tú no eres Défago! ¡Ni hablar! A mí me importa un condenado pimiento lo que tú, pero aquí no vengas diciendo que eres mi compadre de hace 20 años». Los ojos le fulguraban como si quisiera destruir aquella figura acurrucada con su mirada furibunda. «Y si es verdad, que me caiga un rayo de punta y me mande al infierno de cabeza. ¡Dios nos asista!», añadió sacudido por un violento escalofrío de repugnancia y horror. Fue imposible hacerlo callar. Allí estuvo gritando como un poseso, y tan terrible era verle como oír lo que decía, porque era verdad. No hizo más que repetir lo mismo 50 veces, y cada vez en una lengua más enrevesada que la anterior. El bosque se llenaba de sus ecos. Llegó un momento en que parecía como si quisiera arrojarse sobre el intruso, pues su mano subía constantemente hacia su cinturón en busca de su largo cuchillo de monte, pero al final no hizo nada, y la tempestad estuvo a punto de terminar en lágrimas. Súbitamente la voz de Hank se quebró, se dejó caer en el suelo y Cathcart se las arregló para convencerle de que se marchara a la tienda y se echase a descansar. El resto de la escena, claro está, lo presenció desde dentro. Su pálida cara de terror atisbaba por la apertura de la tienda. Luego
El doctor Cathcart, seguido de cerca por su sobrino, que también había conservado su presencia de ánimo, adoptó un aire de determinación y se puso en pie frente a la figura arrebujada junto al fuego. La miró de frente y habló. Al principio le salió una voz firme. «Défago, díganos qué ha sucedido. No hace falta que entre en detalles, solo deseamos saber cómo podemos ayudarle», preguntó con acento autoritario, casi como una orden. Pero inmediatamente después varió el tono, porque el rostro de aquella figura se volvió hacia él con una expresión tan lastimera, tan terrible y tan poco humana, que el médico retrocedió como si tuviera delante un ser espiritualmente impuro. Simpson, que miraba desde atrás, dice que le daba la impresión de que el rostro de Défago era una máscara a punto de caerse y de que debajo se iba a revelar, en toda su desnudez, su verdadero rostro, negro y diabólico. «¡Vamos, hombre, vamos!», gritaba Cathcart, a quien el terror le atenazaba la garganta. «No podemos estarnos aquí toda la noche». Era el grito del instinto sobre la razón. Y entonces Défago, con una sonrisa inexpresiva, contestó, y su voz era débil, inconsistente y extraña, como a punto de convertirse en un sonido internamente distinto. «He visto al gran Wendigo», susurró olfateando el aire en torno suyo exactamente igual que una bestia. «He estado con él también». Allí terminaron el pobre diablo su discurso y el doctor Cathcart su interrogatorio, porque en ese momento se oyó un grito desgarrador de Hank, cuyos ojos se veían brillar desde fuera de la tienda. «¡Sus pies! ¡Oh Dios, sus pies! ¡Mirad cómo le han cambiado los pies!». Défago, que se había removido en su sitio, se había colocado de tal forma que por primera vez aparecieron sus piernas a la luz y sus pies quedaron al descubierto. Sin embargo, Simpson no tuvo tiempo de ver lo que Hank señalaba. En el mismo instante, con un salto de tigre asustado, Cathcart se arrogó sobre él y le tapó las piernas con mantas, con tal rapidez que el joven estudiante apenas sí llegó a vislumbrar algo oscuro y singularmente abultado allí donde deberían verse sus pies enfundados en un par de mocasines. Después, antes que al doctor le diera tiempo de nada más, antes de que a Simpson se le ocurriera ninguna pregunta y mucho menos pudiera formularla, Défago se puso en pie, se irguió frente a ellos, bamboleándose con dificultad, y con una expresión sombría y maliciosa en su rostro deforme. Resultaba literalmente monstruoso. «Ahora vosotros lo habéis visto también», jadeó. «Habéis visto mis ardientes pies de fuego, y ahora, a no ser que podáis salvarme y evitar, poco falta para...». Su voz lastimera fue interrumpida por un ruido, como por el rugir de un vendaval que viniese cruzando el lago. Los árboles sacudieron sus ramas enmarañadas, las llamas del fuego se agitaron, azotadas por una ráfaga violenta, y algo pasó sobre el campamento con furia estremecedora. Défago arrancó de sí todas las mantas, dio media vuelta hacia el bosque y con aquel torpe movimiento con el que había venido, se marchó. Pero lo hizo a una velocidad tan pasmosa que cuando quisieron darse cuenta, la oscuridad ya se lo había tragado. Y pocos segundos después, por encima de los árboles azotados y del rugido del viento repentino, los tres hombres oyeron, con el corazón encogido, un grito que parecía provenir de una altura inmensa. Luego la voz se apagó. En el espacio incalculable y silencioso, el doctor Cathcart, que había dominado de pronto sus nervios y se había adueñado también de la situación, agarró a Hank violentamente del brazo en el momento que iba a lanzarse hacia la espesura. «¡Quiero que conste!», gritaba el guía. «Que conste, digo, que ese no es él, de ninguna manera. Ese es algún demonio que ha usurpado el sitio». De una forma u otra, el doctor Cathcart admite que nunca ha sabido claramente cómo lo consiguió. Se las arregló para retenerle en la tienda y apaciguarlo. El doctor, por lo visto, había conseguido reaccionar y era capaz nuevamente de dominar sus propias energías. En efecto, manejó a Hank admirablemente. Sin embargo, su sobrino, que hasta ese momento se había portado maravillosamente, fue quien vino a causarle más preocupación, pues la tensión acumulada se le desbordó en un acceso de llanto histérico que hizo necesario aislarle en un lecho de ramas y mantas, lo más lejos posible de Hank. Allí permaneció debatiéndose bajo las mantas, gritando cosas incoherentes, mientras pasaban las horas de aquella noche de pesadilla. Sus palabras formaban una jerigonza en la que velocidad, altura y fuego se mezclaban extrañamente con las enseñanzas recibidas en sus clases de teología. «Veo unas gentes con las caras destrozadas y ardiendo, que caminan de manera alucinante, que se acercan al campamento». Y lloraba durante un minuto. Luego se incorporaba, se ponía de cara al bosque, escuchando atento y susurraba: «Qué terribles son, en la espesura salvaje, los pies de los que...». Y su tío la interrumpía, distraía sus pensamientos y le reconfortaba.
Por fortuna, su histerismo fue transitorio. El sueño le curó, igual que a Hank, hasta que apuntaron las primeras claridades del amanecer. Poco después de las 5 de la madrugada, el Dr. Cathcart estuvo despierto. Su cara tenía el color de la pared y un extraño rubor bajo sus ojos. Durante todas aquellas horas de silencio, su voluntad había estado luchando contra el espantoso terror de su alma, y de esta lucha provenían las huellas de su rostro. Al amanecer, encendió el fuego, preparó el desayuno y despertó a los otros. A eso de las 7 se pusieron en camino de regreso al otro campamento. Eran 3 hombres perplejos y afligidos, pero cada uno a su modo. Habían conseguido mitigar la inquietud interior recobrando más o menos el sosiego. Hablaron poco, y únicamente de cosas corrientes y sensatas, porque tenían la cabeza cargada de pensamientos dolorosos que pedían una explicación, aunque ninguno se decidía a tocar el tema. Hank, el más acostumbrado a la vida de la naturaleza, fue el primero en encontrarse a sí mismo, ya que era también el de menos complicaciones interiores. En el caso del Dr. Cathcart, las fuerzas de su civilización luchaban contra la experiencia de un hecho bastante singular. Hoy por hoy sigue sin estar completamente seguro de determinadas cosas. Sea como fuere, a él le costó mucho más encontrarse a sí mismo. Simpson, el estudiante de teología, fue el que sacó conclusiones más ordenadas, aunque no de la índole más científica. Allá, en el corazón de la inextricable espesura, había presenciado algo cruda y esencialmente primitivo. Había presenciado algo aterrador que había logrado sobrevivir a la evolución de la humanidad, pero que aún se mostraba como una forma de vida monstruosa e inmadura. Para él, era como si se hubiera asomado a edades prehistóricas en las que las supersticiones rudimentarias y toscas oprimían aún los corazones de los hombres, en las que las fuerzas de la naturaleza eran indomables y no se habían dispersado los poderes que atormentaban el universo. A ello se refirió cuando años más tarde habló en un sermón de las potencias formidables y salvajes que acechan en las almas de los hombres, potencias que tal vez no sean perversas en sí mismas, aunque sí instintivamente hostiles a la humanidad tal y como ahora la concebimos. Nunca discutió a fondo todo aquello con su tío, porque lo impedía la barrera que se alzaba entre sus respectivas formas de pensar. Únicamente una vez, al cabo de varios años, rozaron ese tema, o más exactamente aludieron a un detalle relacionado con él. ¿Puedes decirme al menos cómo eran?, preguntó Simpson. La contestación, aunque llena de tacto, no fue alentadora. Es mucho mejor que no intentes descubrirlo. Bueno, ¿y aquel olor?, insistió el sobrino. ¿Qué opinas de él? El Dr. Cathcart le miró y alzó las cejas. Los olores, contestó, no son tan fáciles de comunicar por telepatía como los sonidos o las visiones. Sobre eso puedo decir tanto como tú, o acaso menos. Cuando se trataba de explicar algo, el Dr. Cathcart solía ser bastante locuaz. Esta vez, sin embargo, no lo fue. Al caer el día, cansados, muertos de frío y de hambre, llegaron los 3 al término de la penosa expedición. El campamento, que a primera vista parecía desierto. Fuego no había, ni tampoco salió Punk a recibirles. Tenían demasiado agotada la capacidad de emocionarse para sorprenderse o disgustarse. Pero el grito espontáneo de Hank que brotó de sus labios al acercarse a la hoguera apagada fue una especie de llamada de advertencia, un aviso de que aquella extraña aventura no había concluido aún. Y tanto Cathcart como su sobrino confesaron después que cuando le vieron arrodillarse, preso de incontenible excitación, y abrazar algo que yacía entre las cenizas apagadas, tuvieron el presentimiento de que ese algo era Défago, el verdadero Défago que había regresado. Y así era, en efecto, agotado hasta el último extremo, el franco-canadiense, es decir, lo que quedaba de él, hurgaba entre las cenizas tratando de encender un fuego. Su cuerpo estaba allí, agachado, y sus dedos flojos apenas eran capaces de prender unas ramitas con la ayuda de una cerilla. Ya no había una inteligencia que dirigiera esta sencilla operación. La mente había huido al más allá, y con ella también la memoria, no solo el recuerdo de los acontecimientos recientes, sino todo vestigio de su vida anterior. Esta vez era un hombre de verdad, aunque horriblemente contrahecho. En su rostro no había expresión de ninguna clase, ni temor, ni reconocimiento, ni nada. No dio muestras de conocer a quien le había abrazado, a quien le alimentaba y le hablaba con palabras de alivio y de consuelo. Perdido y quebrantado más allá de donde la ayuda humana podía alcanzar, el hombre hacía mansamente lo que se le mandaba. Ese algo que antes constituía su yo individual había desaparecido para siempre. En cierto modo, lo más terrible que habían visto en su vida era aquella sonrisa idiota, aquel meterse puñados de musgo en la boca mientras decía que solo comía musgo,
y los vómitos continuos que le producían los más sencillos alimentos. Pero acaso peor aún fuera la voz infantil y quejumbrosa con la que les contó que le dolían los pies, ardientes como el fuego, lo que era natural. Al examinárselos el doctor Cathcart vio que los tenía espantosamente helados, y debajo de los ojos tenían débiles muestras de haber sangrado recientemente. Los detalles referentes a cómo había sobrevivido a aquel suplicio prolongado, dónde había estado, o cómo había recorrido la considerable distancia que separaba los dos campamentos, teniendo en cuenta que hubo de dar a pie el enorme rodeo del lago, puesto que no disponía de canoa, continúan siendo un misterio. Había perdido completamente la memoria, y antes de finalizar el invierno, en cuyos comienzos había ocurrido esta tragedia, Defago perdió el juicio, la memoria y el alma desapareció también. Solo vivió unas pocas semanas. Lo que Punk fue capaz de aportar más tarde a la historia no arrojó ninguna luz nueva. Estaba limpiando el pescado a la orilla del lago, a eso de las 5 de la tarde, esto es, una hora antes de que regresara el grupo expedicionario, cuando vio la caricatura del guía que se dirigía tambaleante hacia el campamento. Dice que le precedía una débil baharada de un olor muy singular. En ese mismo instante, el viejo Punk abandonó el campamento. Hizo el largo viaje de regreso con la rapidez con que solo puede hacerlo un piel roja. El terror de toda su raza se había apoderado de él. Sabía lo que significaba todo aquello, pues Defago había visto el Wendigo. Y hasta aquí se pueden leer las palabras de Blackwood. Sin duda, una historia escalofriante, no solo por sus acontecimientos, sino también por la atmósfera en la que el autor consigue arroparnos. Y es que si te ha parecido una buena novela, a las personas que la leyeron el año que se publicó les pareció ser mucho más. De hecho, fue una historia que se popularizó ampliamente en las zonas del norte de Estados Unidos y Canadá, y fue ese mismo año, en 1907, que llegó a los oídos de la Policía Montada del Noroeste una historia terrible sobre un hombre llamado Jack Fiddler. Los eventos que investigó la policía aquel año llegaron a generar atención internacional, igual que la novela de Blackwood, ya que por mucho que sea una historia ficticia, fue el caso de Jack Fiddler quien hizo comprender al público que en aquella época, en los enmarañados y oscuros bosques del norte de Canadá, la realidad puede superar a la ficción. Zawuno Kitsigo Gaubou, cuyo nombre significa en español el que está en el cielo del sur y conocido por los occidentales como Jack Fiddler, nació en los bosques boreales de la parte superior del río Severn cerca de Sandy Lake, en la década de 1830 o 40. Su padre, P.M. Chekak, era conocido como un líder misterioso del este que fue escogido por el clan Suker durante el siglo anterior y fue un jefe político y espiritual muy respetado. Los Sukers no eran el único grupo en el área, ya que estaban aliados con los clanes Pelican y Sturgeon, y también tenía contactos con los Cranes. Los clanes hablaban una forma única del dialecto Oji-Cree y tenían contacto con los Ojibwa en el lago Winnipeg y los Oji-Cree más al norte y al este. Jack Fiddler creció durante un periodo de penurias. La captura excesiva para el comercio de pieles de los siglos anteriores habían dejado los bosques boreales del norte de Ontario sin animales. Con un número decreciente de pieles, una menor demanda en el extranjero y más oportunidades en el oeste, la compañía de la bahía de Hudson abandonó su puesto en Island Lake durante gran parte del siglo XIX, lo que obligó a los Sukers a viajar a Big Trout Lake o Little Grand. Cuando era joven, Fiddler probablemente trabajó en los barcos de York trayendo pieles a la York Factory. En la década de 1860, el número de animales con pieles aumentó lo suficiente como para que la compañía de la bahía de Hudson reabriera el puesto de Island Lake, y Fiddler emergió como uno de los líderes del pueblo Saker. En sus breves visitas a los puestos, desarrolló la capacidad de tocar el violín y construir instrumentos de calidad, y era conocido y respetado por todos en aquella zona como un líder justo y sabio. Los comerciantes de la compañía, con frecuencia, daban apodos en inglés a los nativos individuales y les designaban clanes enteros por el nombre de un líder principal o un apellido arbitrario en inglés. Así fue como nuestro protagonista y su hermano Pesequan se convirtieron en Jack y Joseph Fiddler, y los Sakers a menudo aparecen en los registros como la tribu Fiddler. Durante su vida, Jack Fiddler tomó 5 esposas y tuvo 13 hijos. La poligamia era común, por necesidad sino por otra razón, ya que los jóvenes morían a menudo por culpa de enfermedades o accidentes en la época. Al igual que su padre antes que él, Jack Fiddler se convirtió en un chamán famoso por su supuesta habilidad para conjurar animales y proteger a su gente de los hechizos malignos. Y es aquí donde la novela se mezcla con la realidad,
ya que Jack se hizo famoso en la zona y era conocido por los indígenas, ya que supuestamente podía derrotar con éxito al Wendigo, el espíritu caníbal que poseía a la gente durante los episodios demasiado frecuentes de hambruna y enfermedad. En su vida, Jack Fiddler afirmó haber derrotado a 14 Wendigos. Aparentemente, algunos fueron enviados contra su pueblo por chamanes enemigos, y otros eran miembros de su propia tribu que fueron maldecidos con un deseo insaciable e incurable de comer carne humana. Como último recurso ante la posesión del Wendigo, los miembros de la familia generalmente le pedían a Fiddler que matara a un ser querido muy enfermo antes de que se convirtiera. En algunos casos, el propio Wendigo pedía ser sacrificado de acuerdo con los ritos necesarios. El propio hermano de Fiddler, Peter Flett, murió después de volverse Wendigo cuando se acabó la comida en una expedición comercial. Los comerciantes de la compañía, los Cree de la zona y los misioneros conocían bien la leyenda de Wendigo, aunque a menudo la explicaban como una enfermedad mental o superstición. Independientemente, varios incidentes de personas que se convirtieron en Wendigo y comieron carne humana están documentados en los registros de la empresa. La reputación de Jack Fiddler también creció entre estos grupos, y los ministros Cree en Island Lake se le acercaron varias veces y le pidieron que llevara el cristianismo a su gente. Y aunque escuchó respetuosamente sus solicitudes, Fiddler no se convirtió. A principios del siglo XX, el pueblo Saker se encontraba entre los únicos pueblos indígenas en América del Norte que vivían de manera tradicional sin casi ninguna imposición del gobierno en asuntos legales y religiosos. En 1907, 2 miembros de la Policía Montada del Noroeste que visitaban Island Lake se enteraron del poder de Jack Fiddler contra el Wendigo, y que por lo visto Fiddler había llevado a cabo un ritual sacrificando a una joven llamada Washakapequai. Asqueados por la noción de que este tipo de prácticas siguieran practicándose tan relativamente cerca de la civilización, se dirigieron al poblado de Jack y le detuvieron en ese momento. Además, antes de irse tomaron un testigo presencial, un hombre llamado Angus Rae, el suegro de la víctima. Para la mayoría de la gente Saker, aquellos policías fueron los primeros blancos que habían visto en su vida. Jack fue llevado a la comisaría y acusado del asesinato de aquella chica. Fue retenido en la llamada Norway House a la espera de su juicio. Mientras tanto, los periódicos de Canadá recogieron la historia e imprimieron titulares sensacionales sobre asesinatos y adoración al diablo. En todo el país, la gente exigió condenas, mientras que la policía que conducía el juicio vio una oportunidad para la fama y el avance de la ley canadiense en las zonas salvajes. Angus Rae, el testigo presencial, testificó que su nuera fue asesinada mientras sufría un dolor profundo y estaba incurablemente enferma, de acuerdo con la costumbre de las personas que no conocían la ley canadiense. Presionado sobre el tema del Wendigo, Ray admitió que era una creencia entre su gente y que Jack y Joseph eran a quienes generalmente se les pedía que sacrificaran a los muy enfermos y previnieran los Wendigos. A pesar del testimonio favorable de Rae con respecto al acusado y las súplicas de los misioneros y comerciantes de la compañía de la bahía de Hudson, Jack fue declarado culpable y sentenciado a muerte por Aylesworth Perry, el magistrado suplente del tribunal en aquel momento. Pero ¿qué tan necesarios eran los sacrificios? En este aspecto no hay una respuesta cierta del todo. Lo que sí se sabe a día de hoy era que durante las épocas de hambruna y enfermedad en el norte de Canadá, las leyendas del Wendigo podrían haberse usado como un cuento de disuasión y advertencia entre las tribus, cuyos inviernos eran largos y amargos y cuyas partidas de caza a menudo se quedaban atrapadas en tormentas sin otra opción que recurrir al canibalismo y consumir a los miembros de su propio grupo para sobrevivir. Los creyentes en esta teoría a menudo citan las deformidades físicas del Wendigo y cómo sugieren la inanición y la congelación. ¿Y qué tan necesaria era la condena a un hombre que vivía fuera de la ley del gobierno y respetando sus tradiciones y que en realidad hacía lo que su gente le pedía? Aquí las dos vertientes de la respuesta son correctas e incorrectas al mismo tiempo, ya que ¿quiénes somos nosotros para quebrantar las tradiciones, por muy barbáricas que nos parezcan, si éstas surgen de la necesidad de supervivencia más absoluta? Se puede decir que la leyenda del Wendigo en realidad era una forma de norma no escrita para evitar barbaries peores, como el canibalismo o las enfermedades. Así pues, sacrificar a un Wendigo en aquellos tiempos realmente era lo más civilizado a ojos de los nativos. Pero para un colono o un misionero con tecnología superior, aquellas prácticas eran sin duda deleznables, con lo que estoy de acuerdo con la intención del gobierno de erradicarlas. Dicho esto, hay mejores maneras de hacerlo que condenar a muerte a Fiddler, que lo único que hizo durante todos los años anteriores fue encomendarse a su gente y seguir sus tradiciones para evitar un mal mayor. Volviendo a la historia de Fiddler, se sabe que el día 30 de septiembre, mientras se encontraba con los guardias y más presos haciendo una caminata por el bosque, se escapó. Fue encontrado ese mismo día horas más tarde. El hombre se había ahorcado a sí mismo en un árbol cercano. La trágica casualidad hizo que otras apelaciones del tribunal aseguraran su liberación.
pero la Orden de Libertad llegó a la Norway House 3 días después de su muerte en 1909. Si te ha gustado el vídeo y la historia de Blackwood, dale un like, me ayudas una barbaridad. Si en el futuro quieres que haga más vídeos sobre novelas cortas de terror, o por si al contrario no te gusta este formato y prefieres las publicaciones normales, deja un comentario abajo con tu opinión. Tu feedback es la única manera con la que puedo saber si este tipo de contenido es adecuado para el canal. Muchas gracias de antemano por tu aportación. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.